Este es un mundo gobernado por colosales monstruos marinos. Aquí, la humanidad sobrevive solo a la deriva en el océano sin fin. Incluso los suministros más básicos deben ser recolectados de las profundidades con extrema precaución. Hace décadas, un meteorito golpeó la Luna causando que la Tierra quedara completamente sumergida por el agua. La civilización humana, que alguna vez fue próspera, se hundió bajo las olas de la noche a la mañana, desvaneciéndose en la decadencia. Los peces y la vida marina pronto se alzaron para convertirse en los nuevos gobernantes de este mar sin fin. Sin embargo, bajo la calma superficie acechan innumerables bestias mutadas de las profundidades marinas. Desde el día en que nació Porter, había vivido en este pequeño bote con su padre y su hermana menor. Por seguridad, su padre siempre era el que se sumergía para explorar las ruinas de abajo. Porter y su hermana se quedaron a bordo cuidando sus comidas y tareas diarias. Su parte favorita de cada día era pescar cosas extrañas y misteriosas del mar. Estudiar esas reliquias bizarras de las profundidades se había convertido en su mayor fuente de alegría, pero también había una regla inquebrantable que todos en el mar debían obedecer. Una vez que se pone el sol, se requiere silencio absoluto. Tan pronto como suena el despertador, todos deben retirarse inmediatamente a la cabina. Incluso si se deja comida preciosa afuera, nadie puede volver a la cubierta. Eso es porque los monstruos marinos siempre salen a cazar por la noche. En este momento, el padre de Porter lo abrazó a él y a su hermana con fuerza dentro de la estrecha cabina. El mundo exterior estaba en completo silencio. Solo el tic-tac del reloj resonaba débilmente, pero la joven, aún demasiado inocente para comprender el peligro, no captó la gravedad de la situación. Ella preguntó suavemente si podía sostener el pequeño pez, pero antes de que pudiera terminar, Porter y su padre la silenciaron rápidamente. Al segundo siguiente, se produjo un estruendo ensordecedor. Una fuerza masiva golpeó violentamente contra el costado de su bote. La bestia gigante rodeó el bote buscando inquietamente la fuente del sonido. Aterrado, Porter rápidamente se cubrió la boca sin atreverse a hacer un solo ruido. Rezaba en silencio esperando que los monstruos se fueran. Viendo lo tenso que estaba Porter, su padre susurró tranquilizadoramente: «No te preocupes. Solo sienten curiosidad por el bote. Después de algunos golpes, se irán». Efectivamente, después de un tiempo, el ruido exterior se desvaneció gradualmente. Su padre entonces les dijo que intentaran dormir un poco mientras pudieran. Antes de cerrar los ojos, Porter no pudo evitar preguntar: «Papá, ¿había muchas bestias marinas aterradoras donde solías vivir también?». Su padre sonrió y respondió: «En aquel entonces, incluso había cazadores de arpones, hombres que luchaban contra esas bestias para proteger nuestros pueblos. Los cazadores de arpones eran los guerreros del mar, arriesgando sus vidas para mantener a otros a salvo». Porter luego aprendió que su padre había sido uno de ellos. El tatuaje en su hombro era la marca de un cazador de arpones. Mirando de cerca, Porter notó 6 extraños puntos negros en el tatuaje y frunció el ceño confundido. Su padre se rió entre dientes: «Esos no son dots, hijo, son estrellas». Porter parpadeó sorprendido. Nunca había oído hablar de tal cosa. Su padre suspiró suavemente. «Cada noche cuando se pone el sol, los llevo debajo de la cubierta, así que nunca han visto las estrellas. Son pequeñas luces brillantes en el cielo que brillan incluso en la noche más oscura. En los viejos tiempos, la gente los usaba para navegar por los mares y encontrar el camino a casa. Brillan como innumerables joyas esparcidas por los cielos, brillando sin cesar». A la mañana siguiente, cuando Porter y su padre salieron a la cubierta, descubrieron que el bote había sido destrozado sin reconocimiento. Profundas marcas de garras cubrían la cubierta destrozada como advirtiéndoles: este era el dominio del monstruo y no eran bienvenidos aquí. Su padre frunció el ceño y dijo gravemente: «Necesitaremos al menos una semana para reparar el bote y dudo que tengamos suficientes piezas de repuesto». Al oír eso, Porter rápidamente se ofreció como voluntario. «Puedo bajar a las ruinas y encontrar algunas». Su padre se congeló por un momento, luego agarró a Porter con fuerza y gritó: «Absolutamente no. Nunca vayas a ningún lado que no haya revisado primero. Esas criaturas podrían estar escondidas dentro de las ruinas. Incluso durante el día, es demasiado peligroso». Añadió con severidad: «Hasta que tú y tu hermana sean adultos, tienen prohibido bucear o explorar las ruinas solos». Justo entonces, su hermana señaló con entusiasmo hacia el horizonte: «Mira, pájaros. Hay pájaros volando». Eso los sobresaltó a todos. Si había pájaros cerca, significaba que podría haber una isla alta adelante. Siguiendo la bandada de gaviotas, pronto divisaron una enorme estructura desmoronada que se alzaba desde el mar. Mirando de cerca, vieron rastros de habitación humana dentro de las ruinas. El descubrimiento llenó de emoción a Porter y a su hermana. Gritaron hacia el edificio esperando que alguien los escuchara. Pero antes de que pudieran decir más, su padre extendió la mano y le tapó la boca a Porter con la mano.
Sacó su arma y dijo en voz baja y firme, quédense aquí en el bote. Yo iré a echar un vistazo. Si pasa algo, icen la vela y huyan. ¿Entendido? Después de que Porta sintió con determinación, su padre se sumergió directamente en el agua fría y oscura. Bajo la superficie yacían innumerables restos de rascacielos. Lo que una vez fue una ciudad se había convertido en un santuario para los peces. Pronto, su padre emergió en la distante isla alta. Subió a la orilla y gritó con cautela desde el interior del edificio derruido. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Pero nadie respondió. Levantando la cabeza, vio una frágil escalera de madera que conducía al piso superior. Con un corazón apesadumbrado y pasos cansados, comenzó a subir. En la parte superior, había una vieja puerta de madera podrida. Mientras la abría lentamente, el crujido de las bisagras resonó por todo el piso vacío. Pero al abrir la puerta, lo que vio fueron solo los restos secos de esqueletos humanos. Mirando más de cerca, se dio cuenta de que varias personas habían vivido allí, pero ahora todo lo que quedaba eran huesos sin vida. Mientras tanto, Porta y su hermana se inclinaron sobre el borde del bote, mirando con esperanza hacia el alto edificio, deseando que gente amable aún viviera allí. Después de todo, había pasado tanto tiempo desde que habían visto a alguien más. En ese momento, un chapoteo repentino cerca llamó la atención de Porta. Volvió la cabeza y vio una figura agitándose desesperadamente en el agua no muy lejos. Al mismo tiempo, su padre continuó buscando entre las ruinas del rascacielos, buscando cualquier cosa útil. En una esquina polvorienta, se topó con una caja de cargas de alto explosivo intactas. Se quedó paralizado en shock. Tales armas solo podían existir en lugares que alguna vez estuvieron habitados por humanos. Justo cuando se preparaba para irse, levantó la vista y notó un agujero masivo, perfectamente redondo, en el techo. Los bordes del agujero eran extrañamente lisos, como si algo lo hubiera atravesado desde el exterior. Las barras de metal estaban dobladas hacia adentro como si hubieran sido aplastadas por una fuerza externa abrumadora. Cuando miró hacia abajo, vio profundas marcas de garras grabadas en las paredes, exactamente como las que habían encontrado en la cubierta hace días. La realización lo golpeó como un rayo. Su expresión cambió instantáneamente a pánico. Salió corriendo de la habitación, se zambulló en el mar y nadó frenéticamente de regreso hacia el bote gritando, «Vamos, tenemos que salir de aquí ahora». Pero en ese mismo momento, Poirot levantó un salvavidas y respondió gritando, «Alguien se está ahogando ahí fuera». Los ojos de su padre se abrieron con incredulidad. En este océano infinito, ¿cómo podía alguien seguir ahogándose de la nada? Porta señaló hacia la sombra, agitándose en el agua, y le gritó a su padre, «Está ahí». Pero tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que no era un humano en absoluto. Era algo extraño. Al ver esto, su padre gritó, «Eso no es una persona. Tenemos que salir de aquí». Antes de que pudiera terminar sus palabras, de repente se sumergió en el agua y desapareció. Algo debajo de la superficie se acercaba rápidamente. Al darse cuenta del peligro, su padre rápidamente jaló a Porta y a su hermana a sus brazos. Al instante siguiente, un monstruo marino masivo salió del agua y mordió su pequeño bote. La aterradora criatura aplastó la embarcación por completo con solo un ligero giro de sus mandíbulas. El padre los abrazó con fuerza y agarró la popa con todas sus fuerzas para evitar que fueran arrojados al mar. Cuando la bestia se levantó de nuevo, el pequeño bote se volcó por completo. Porta casi cae en la furiosa corriente, pero su padre lo atrapó justo a tiempo. Antes de que pudieran reaccionar, su padre fue arrastrado al mar y el bote se partió en dos pedazos. Poirot fue arrastrado bajo el agua por la inmensa fuerza. Afortunadamente, su padre se dio cuenta y lo volvió a subir a una tabla rota. Pero antes de que pudieran recuperar el aliento, la cola del monstruo, pesada como el hierro, se estrelló contra ellos. El único golpe destrozó el bote roto en nada más que escombros. El tremendo impacto envió astillas volando hacia la lejana isla del rascacielos. Afortunadamente, habían saltado al agua de antemano y cabalgaron las olas de regreso a la isla de manera segura. Sin embargo, la bestia marina no se fue. Rodeó la isla del rascacielos en busca de su olor. En ese momento, su hermana había perdido el conocimiento por la violenta descarga. Su padre había sido empalado por una barra de acero que sobresalía del costado del edificio. Al ver la herida, su padre apretó los dientes y le dijo a Porta, «Toma a tu hermana y corre. Yo mismo sacaré la barra de acero». Porta no se atrevió a dudar. Conteniendo las lágrimas, cargó a su hermana inconsciente sobre su espalda y corrió hacia lo que esperaba que fuera un lugar seguro. Una vez que los vio irse, su padre apretó la mandíbula y se liberó de la varilla de metal que le había atravesado la espalda, con sangre brotando de una herida. Pero justo entonces, el monstruo de las profundidades marinas surgió repentinamente del agua elevándose justo frente a él. La criatura dejó que la luz del sol quemara su carne voluntariamente, obligándose a sí misma a subir a tierra.
Su padre todavía estaba sangrando mucho, medio atado por el acero que sobresalía de su cuerpo. Sin embargo, incluso en ese estado, sacó su arma listo para luchar hasta la muerte. Pero en lugar de atacar, el monstruo giró lentamente la cabeza, con la mirada desviándose hacia otro lado. A lo lejos, Porro luchaba por cargar a su hermana, con la respiración agitada, buscando un lugar seguro para esconderse entre las ruinas. La espeluznante mirada de la criatura se oscureció. Casi parecía divertido como si estuviera jugando con su presa. En el instante siguiente, ignoró por completo a su padre y se abalanzó directamente hacia Porta. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su padre gritó a todo pulmón, «Porta, corre». Porta se giró y lo vio. La enorme bestia arrastrándose hacia él, con las mandíbulas bien abiertas. En el último momento posible, saltó de lado hacia una abertura cercana en la pared. Crunch. Los dientes afilados como navajas de la criatura destrozaron la pared donde acababa de estar parado, aunque su cuerpo masivo no podía pasar. Porta apenas tuvo tiempo de respirar cuando el largo tentáculo viscoso del monstruo salió disparado directamente hacia el agujero. Se agitó dando tumbos a ciegas, golpeando a pulgadas de su cuerpo, pero parecía carecer de vista buscando solo por instinto. Al darse cuenta de esto, Portis calmó lentamente su respiración, jadeando en voz baja, con el corazón latiendo en su pecho, pero de repente el tentáculo dejó de moverse. Entonces lo golpeó. La criatura podía escuchar el sonido a su alrededor. Instantáneamente se cubrió la boca y la de su hermana. El tentáculo se retorció hacia él nuevamente deteniéndose justo frente a su rostro como si supiera exactamente dónde estaba. El tentáculo comenzó a retorcerse violentamente, transformándose en un taladro giratorio. En el instante siguiente, se estrelló contra la pared junto a Porta con un chirrido de piedra desgarrándose. Porta no pudo contener un grito de miedo mientras abrazaba a su hermana y corría frenéticamente por el estrecho espacio. Afortunadamente, había un pequeño rincón escondido cerca. Se metió adentro con su hermana conteniendo la respiración mientras las criaturas buscaban afuera. Justo cuando Porta pensó que estaban a salvo, una figura apareció en la entrada. Era su padre. «Papá, aquí, rápido». Porta gritó aliviado. Pero cuando la figura giró la cabeza, un escalofrío recorrió la espalda de Porta. No era su padre en absoluto. Era el horroroso disfraz del monstruo marino. Porta se quedó paralizado, sudando frío. Al instante siguiente, un tentáculo viscoso se abalanzó envolviendo su cuerpo y arrastrándolo fuera del agujero. Fue levantado en el aire, colgando impotente. La bestia marina abrió sus enormes mandíbulas, lista para saborear a su presa. «Papá, ¿dónde estás?». Porter gritó aterrorizado. En ese momento, un rugido furioso resonó a través de las ruinas. Su padre se había liberado de la barra de acero y se lanzó hacia adelante, con la espada en la mano, cortando limpiamente el tentáculo que ataba a su hijo. La extremidad cortada se retorció salvajemente mientras el monstruo soltaba un grito ensordecedor de dolor. El padre se apresuró a coger a Porta en sus brazos. «Maldito monstruo, no te atrevas a tocar a mi hijo», bramó. Incluso cuando la bestia marina se acercaba, rugiendo de rabia, el padre de Porta se mantuvo firme, inquebrantable y resuelto. El padre de Porta le dijo que se escondiera en una grieta cercana y que no saliera pasara lo que pasara. Después de que Porta se alejó, su padre sacó lentamente el arma que siempre llevaba a su lado. Al instante siguiente, se lanzó hacia adelante corriendo directamente hacia las fauces abiertas del monstruo marino. Cuando la criatura se abalanzó sobre él, el padre se esquivó por un pelo. Aprovechando la abertura, hundió su arma profundamente en la carne de la bestia, cortando varias heridas profundas a través de su gruesa piel. La criatura marina rugió de agonía, su voz resonando a través de las ruinas como un trueno. Levantó una garra enorme y la balanceó hacia él. El padre saltó justo a tiempo, sus movimientos rápidos y precisos. Usando el movimiento, aterrizó directamente sobre la espalda de la criatura. Con ambas manos agarrando su arma, clavó la hoja profundamente en su espina dorsal una vez más. Usando el peso de su cuerpo, se deslizó hacia abajo a lo largo de su espalda abriendo una larga herida sangrante. Pero antes de que pudiera atacar de nuevo, el monstruo enfurecido azotó su enorme cola enviándolo a volar por el aire. Su cuerpo se estrelló con fuerza contra una pared cercana con un fuerte golpe. La sangre brotaba de su boca mientras tosía violentamente luchando por mantenerse en pie. La bestia marina no le dio oportunidad de recuperarse. Se abalanzó de nuevo, con las mandíbulas bien abiertas. Justo cuando la monstruosa boca estaba a punto de cerrarse a su alrededor, el padre agarró un cable de grúa tenso cercano y sin dudarlo, lo cortó. El retroceso de la línea que se rompió lo lanzó hacia arriba, evitando por poco la mordedura aplastante de la criatura. Mientras se elevaba por el aire, se aferró a una viga de madera que colgaba cerca. Sin atreverse a detenerse ni por un segundo, tiró de la viga con todas sus fuerzas.
Y justo cuando la bestia marina abrió su boca de nuevo para devorarlo, el padre arrancó la viga y la clavó directamente en las mandíbulas de la criatura. El otro extremo de la viga de madera quedó atrapado entre los dientes irregulares del monstruo, bloqueando sus enormes mandíbulas bien abiertas. La bestia marina ya no podía cerrar la boca. Viendo la oportunidad, el padre de Porta agarró su arma con fuerza y apuñaló furiosamente la cara de la criatura. Estaba a un momento de terminar con la vida del monstruo, pero entonces la viga debajo de sus pies comenzó a agrietarse bajo la presión de su mordedura. Con un chasquido agudo, la madera se partió limpiamente por la mitad. Antes de que pudiera reaccionar, los colmillos de la abeja atravesaron directamente su cuerpo. La sangre goteaba entre sus dientes mientras el monstruo marino torcía sus labios en una cruel sonrisa burlona. Los ojos de Porta se abrieron con horror, las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba el nombre de su padre. Al oír el grito, el hombre herido giró la cabeza, innumerables recuerdos pasaron ante sus ojos. Recordó todas esas noches preocupado por la seguridad de sus hijos. Recordó abrazarlos mientras temblaban de miedo, sonriendo para consolarlos mientras ocultaba su propio terror. Siempre había temido perderlos, temido no poder proteger a su familia. Pero ahora, no había miedo en sus ojos, solo ternura y paz. Lentamente, soltó el arma que lo había seguido a través de innumerables tormentas. De su bolsillo, sacó la carga de alto explosivo que había encontrado en la isla de gran altura. Mirando hacia Porta, su voz temblaba pero firme. Susurró, cuida de tu hermana. Con lo último de sus fuerzas, hundió el explosivo profundamente en el cuerpo del monstruo. ¡Boom! Un estallido ensordecedor resonó en el aire. La cabeza de la criatura estalló en una tormenta de sangre y fuego. Cuando las llamas se apagaron, un humo espeso se elevó de los restos destrozados de su cráneo. La bestia moribunda dio un último rugido hueco antes de hundirse sin vida en el mar. La onda expansiva arrojó a Porta a través de las ruinas estrellándolo contra los escombros. Tendido allí, las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba el nombre de su padre con cada pizca de aliento que le quedaba. Durante tanto tiempo, Porta creyó que la severidad de su padre era desconfianza, pero solo ahora entendía que era amor todo el tiempo. Temblando, abrazó fuertemente a su hermana inconsciente, las lágrimas caían sobre su rostro. A partir de este momento, solo eran ellos dos y él encontraría una manera de sobrevivir. Cuando Lina despertó, pareció darse cuenta de algo y comenzó a llorar, llamando a su padre. Le preguntó a Porta si su padre se había ido para siempre como su madre. Porta no pudo encontrar ninguna palabra para consolarla. Todo lo que pudo hacer fue abrazar a Lena fuertemente en sus brazos hasta que sus sollozos comenzaron a desvanecerse. Después de que se calmaron, Porta y Lena buscaron en la isla los escombros que habían caído de su barco. Usando un tenedor y unos cuantos palos, Porter fabricó un sencillo arpón improvisado. Pero cuando miró el vasto océano frente a él, el miedo se apoderó de él. Le preocupaba que el monstruo marino aún pudiera estar vivo. El océano que solía explorar todos los días ahora se sentía aterrador y desconocido. Lena se aferró a su brazo rogándole que no se fuera. Estaba aterrorizada de que el monstruo pudiera regresar. Justo cuando Porta se preocupaba por cómo llenar sus estómagos, un cangrejo pasó lentamente junto a él. Él y Lena rápidamente atraparon algunos cangrejos e hicieron de ellos su cena para la noche. Viendo a Lena sonreír felizmente mientras comía, Porta sintió una calidez fugaz en su pecho. Él también tenía hambre, pero solo había suficiente comida para Lena, así que decidió buscar más. Gracias a la lluvia de la noche anterior, tenían agua potable, pero no duraría ni un día completo. Fue entonces cuando Porro recordó el método que su padre le había enseñado para hacer potable el agua de mar. Consistía en usar la luz solar para evaporar el agua de mar y condensar el vapor en agua dulce. Usando botellas desechadas y trozos de plástico, Porta construyó un dispositivo de destilación simple. Porta bebió el agua de lluvia purificada a través de su dispositivo improvisado. No estaba salada en absoluto. Se dio cuenta de que gracias a las habilidades de supervivencia que su padre le había enseñado, realmente podrían vivir en esta isla por un tiempo. Sin saber cuánto tiempo él y Lena tendrían que quedarse aquí, decidió explorar más a fondo el interior de la isla de gran altura subiendo por la escalera dañada. Porter descubrió varios esqueletos humanos esparcidos por el piso superior. Tras una inspección más cercana, vio innumerables gusanos retorciéndose entre los huesos emitiendo débiles sonidos repugnantes. La vista hizo que Lena gritara de terror y se aferrara con fuerza al brazo de Porta. Porta supuso que estas debían haber sido las personas que alguna vez vivieron aquí, aunque no podía imaginar que los había matado a todos. A la vuelta de una esquina, encontró un pesado barril de gasolina. Debajo de una gruesa cortina polvorienta, vio una caja de madera oculta a la vista. Cuando la abrió, quedó atónito. Contenía el mismo tipo de bomba que su padre había usado contra el monstruo de las profundidades marinas. Mirando el explosivo en sus manos,
Dudó preguntándose si alguna vez podría luchar contra un monstruo como lo había hecho su padre. Mirando hacia abajo a los esqueletos que yacían uno al lado del otro, Porter se dio cuenta de que también debieron ser una familia. Porter no pudo evitar preguntarse si era realmente capaz de proteger a su hermana, si podría evitar que compartiera el mismo destino que aquellos esqueletos. Al caer la noche, encendió una fogata en una azotea. Las llamas parpadeaban contra las paredes derruidas alejando el frío y la oscuridad. Agarrando su lanza con fuerza, los ojos de Porter se endurecieron. Si quería sobrevivir, tenía que enfrentarse al mar de nuevo, con miedo o sin él. Si esa criatura alguna vez regresaba, la pelearía con el arma de su padre. Era tanto el último deseo de su padre como su propio voto. Porter estudió el arma cuidadosamente y notó un pequeño interruptor incrustado en el mango. Después de un momento de vacilación, lo presionó. Con un repentino rugido metálico, la hoja interior del arma se extendió bruscamente, expulsando chorros de aire comprimido desde la punta. El retroceso fue tan fuerte que envió a Porter volando hacia adelante, con el cuerpo completamente desequilibrado. Se estrelló directamente contra la pared cercana, gimiendo de dolor. Justo entonces, Lina se acercó corriendo emocionada diciéndole que había encontrado algo extraño cerca. Siguiéndola hasta la esquina, Porter notó una tabla de madera suelta debajo de sus pies. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que estaba cubriendo una entrada oculta que conducía bajo tierra. Los pequeños cangrejos que habían atrapado antes se escabullían hacia la abertura. Tal vez había algo útil allá abajo. Porter cogió su lanza y decidió ir a echar un vistazo, pero cuanto más descendía, más oscuro se volvía. Apretó su agarre sobre el arma, la inquietud crecía en su pecho. ¿Quién sabía lo que acechaba abajo? De repente, un enorme pez saltó de la oscuridad. Cuando la luz del sol se filtró a través del agujero de arriba, Porter se dio cuenta de que el sótano estaba inundado y repleto de peces. Sin perder tiempo, saltó al agua decidido a pescar algunos para comer. Con un empuje rápido, su lanza atravesó un pez enorme con un movimiento limpio. Después de resolver su problema con el agua, Portonau descubrió que la comida tampoco era escasa. Esa realización lo llenó de renovada confianza. Podría mantener a Lena con vida. Sobrevivirían aquí juntos. Pero justo cuando estaba a punto de regresar, un tenue destello de luz parpadeó en la distancia. Curioso, nadó más cerca y encontró una esfera suave y brillante descansando en el fondo marino. Mirando a través de la concha translúcida, se congeló. Contenía una criatura retorciéndose. Estos eran huevos de monstruo. Antes de que pudiera reaccionar, una de las esferas comenzó a temblar violentamente, con grietas extendiéndose por su superficie. Un momento después, una mano resbaladiza con garras salió de su interior. El terror atravesó el pecho de Porter. Pateó con fuerza tratando de nadar hacia arriba hacia la superficie, pero antes de que pudiera escapar, algo frío y fuerte se envolvió alrededor de su tobillo. La criatura recién nacida ya monstruosa en forma abrió sus fauces y se abalanzó sobre él. En su desesperación, Porter lanzó su lanza, la hoja perforando directamente el ojo del monstruo. La bestia gritó de agonía, agarrándose la cara ensangrentada con sus garras. Aprovechando la oportunidad, Porter nadó hacia arriba con todas sus fuerzas y rompió la superficie del agua. Se arrastró a la orilla jadeando en busca de aire, solo para que una mano con garras saliera del agua detrás de él. El monstruo estaba trepando a tierra, agua negra goteando de su cuerpo mientras se arrastraba hacia él. Porter blandió su lanza salvajemente gritando con la esperanza de mantenerlo a raya, pero la criatura tuerta todavía se abalanzó hacia adelante, con las mandíbulas abiertas y gritando. Porter reaccionó instintivamente empujándose del suelo y trepando a un escalón de piedra más alto justo a tiempo. Vio una pesada puerta de madera cerca y corrió a agarrarla. Con toda su fuerza, arrastró la puerta sobre la abertura. Arrojó su cuerpo encima, presionando con todo su peso. Un momento después, unos colmillos afilados atravesaron la madera, perdiendo el pecho de Porter por solo unos centímetros. La criatura siguió embistiendo la puerta de madera, sacudiéndola con fuerza, tratando de derribar a Porter. Viendo esto, Porter rápidamente sacó su arma. Usó toda su fuerza para apuñalarlo a través del hueco en la puerta. Después de un tiempo, no hubo más movimiento adentro. Parecía que el monstruo estaba muerto. Porter luego movió muchas piedras y selló el agujero por completo. Después de terminar, se derrumbó sobre las rocas respirando con dificultad. De repente, recordó que Lena aún no había regresado. Se levantó rápidamente y comenzó a buscar alrededor. Pronto, vio a Lena de pie junto a la orilla. Porter gritó para que se mantuviera alejada del mar y regresara. Pero Lena señaló hacia adelante y dijo que su padre había regresado. Porter miró en esa dirección y vio una figura sombría en el agua. Un sudor frío brotó sobre él. Se dio cuenta de que no era su padre, sino el monstruo disfrazado. Lena no lo sabía y estaba remando un pequeño bote hacia él. Ella se giró y sonrió gritando, «Papá ha vuelto».
En ese momento, el reloj en la orilla comenzó a sonar. El rostro de Porta se puso pálido. Ese sonido significaba que el sol se estaba poniendo y el peligro se acercaba. Para salvar a su hermana, Porta inmediatamente saltó al agua tratando de traerla de vuelta a salvo. Pero a medida que el cielo se oscurecía, los monstruos que habían estado acechando debajo comenzaron a surgir de nuevo. Eso significaba que ya no podían regresar por ahora. Porta arrastró el pequeño bote de Lina y la ayudó a alcanzar un punto más alto en la distancia. Sin embargo, antes de que pudiera subir completamente, el monstruo de antes embistió el bote volcándolo. Porta y Lina ahora estaban completamente rodeados por las criaturas. La isla de gran altura estaba justo delante, pero ya no podían alcanzarla. Si saltaban al mar ahora, los monstruos los devorarían al instante. Las bestias seguían embistiendo la estructura debajo de ellos, y si se derrumbaba, serían destrozados y comidos vivos. Recordando cómo su padre había luchado para protegerlos, Porta apretó los puños. No podía dejar que su hermana muriera aquí. Levantó su arma en alto. Por el bien de su padre, tenía que proteger a Lena sin importar qué. Con un poderoso golpe, cortó hacia adelante cortando al monstruo más cercano por la mitad. Se quedó paralizado en estado de shock. Realmente lo había matado. Entonces dos monstruos más se lanzaron desde atrás. Porta reaccionó rápidamente, se giró y balanceó su arma derribándolos a un lado. Pero al hacerlo, se estrellaron contra la estructura debajo de él. La plataforma se rompió y Porta sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Afortunadamente, el impacto los arrojó a un pequeño bote que flotaba cerca. Al escuchar ruidos detrás de él, Porta se giró y vio a los monstruos devorando los cuerpos de su propia especie. Al darse cuenta del peligro, instó a Lena a remar lo más rápido que pudiera para escapar. Después de una tensa escapada, finalmente regresaron a la isla de gran altura, pero los monstruos, después de terminar de comerse a sus parientes, comenzaron a nadar hacia ellos nuevamente. Porta miró hacia arriba y notó una escalera de madera en la pared. Una idea le vino a la mente al instante. Le dijo a Lina que subiera primero mientras él se quedaba para cortar la escalera. Pero sin importar cuánto se esforzara, los peldaños de madera no se romperían. Los monstruos ya estaban subiendo. Porta se giró y corrió hacia el nivel superior para encontrar otra salida. Durante la huida, una de las garras del monstruo le cortó la espalda dejando una herida profunda. Entonces, con todo su peso presionando hacia abajo, la escalera finalmente se rompió enviando a los monstruos al suelo. Aprovechando la oportunidad, Porta subió a Lina a un lugar más alto, encontrándose con las furiosas miradas de los monstruos desde arriba. No importaba cómo arañaran o saltaran, ya no podían alcanzarlos. Porta, sangrando y agotado, sintió que sus fuerzas se desvanecían. Decidió descansar con Lina por un tiempo y pensar en su próximo movimiento después del amanecer. Pero cuando abrió la puerta de la habitación, se quedó paralizado. El monstruo de un ojo ya estaba allí esperando. El monstruo se abalanzó sobre Porta inmovilizándolo contra el suelo. Abrió sus enormes mandíbulas tratando de tragarlo entero. Porta agarró sus dientes con todas sus fuerzas manteniéndolo alejado. En ese momento, Lena agarró una varilla de acero y la apuñaló en el otro ojo de la criatura. Ella temblaba de miedo pero aún así gritó, «Suelta a mi hermano, monstruo». Rugiendo de dolor, la criatura soltó a Porta y se abalanzó sobre Lena. Pero con ambos ojos destruidos, ya no podía ver. Olfateó el aire salvajemente tratando de localizarlos por el olor. Al ver esto, Porta recogió una lata de combustible y la golpeó ruidosamente para llamar su atención. El monstruo cayó en la trampa y cargó hacia él. Porta rápidamente giró la tapa y arrojó la lata directamente a su boca. Rodó a un lado esquivando por poco el siguiente golpe. El cuerpo de la bestia se estrelló con fuerza contra la pared distante. Gasolina brotó de su boca, salpicando por todo el suelo. Porta se levantó rápidamente y tomó su arma. Golpeó la viga de acero expuesta con todas sus fuerzas. Las chispas brotaron encendiendo el combustible derramado. Las llamas estallaron envolviendo al monstruo mientras se agitaba y gritaba de agonía. Porta apoyó a Lena tratando de subir por la escalera para ponerse a salvo, pero la criatura en llamas golpeó accidentalmente la bomba apilada en la esquina. El rostro de Porta cambió. Gritó, «Bajad, va a explotar». Al ver a Lina aún congelada, se lanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza. En el instante siguiente, una explosión ensordecedora atravesó el edificio, reduciendo toda la estructura a escombros. Los escombros que caían de la explosión aplastaron a muchos de los monstruos de abajo en pedazos. Incluso los huevos no eclosionados debajo del agua fueron destruidos por el impacto. Afortunadamente, Porta había saltado con Lena de antemano. La onda expansiva solo los arrojó al agua. Resurgiendo, Porta exhaló aliviado. Los huevos finalmente se habían ido, pero la isla de gran altura ahora estaba completamente sumergida y no tenía idea de qué hacer a continuación. De repente, un monstruo sobreviviente se aferró a la cubierta flotante detrás de él.
Poco después, más de ellos rodearon a los hermanos desde todas las direcciones. Porta balanceó su arma desesperado tratando de mantenerlos a raya, pero una de las abejas escupió sobre su arma. No importaba cuánto tirara, no podía liberarla de las mandíbulas del monstruo. Sin escapatoria, Porta protegió a Lena detrás de él y gritó, «Aléjense, monstruos». Gritó a todo pulmón, «No quiero morir, quiero vivir». En ese momento, la criatura debajo de él fue golpeada por una repentina y misteriosa explosión. Porta se giró hacia la dirección del ataque. A lo lejos, vio a una mujer vestida con una armadura, armada y de pie sobre las olas. Se quedó helado de incredulidad. Era el primer humano vivo que había visto aparte de su familia. La atención del monstruo se centró instantáneamente en ella. Con furiosos rugidos, comenzaron a cargar en su dirección. La mujer permaneció calmada y serena. Levantó su arma lanzando una andanada de arpones que destrozaron el enjambre. Luego pisó una tabla flotante, sacó su larga espada y corrió hacia adelante a través de las olas. En poco tiempo, la mujer entró en el campo de visión de los monstruos restantes. Con un destello de sus espadas gemelas, instantáneamente cortó la cabeza de la criatura más cercana. Luego saltó al aire girando en un corte espiral completo de 360 grados. En ese instante, el monstruo que la rodeaba estalló en una nube de sangre y cayó al mar. Porta se quedó congelado, completamente atónito. ¿Alguien podía matar a estas aterradoras bestias marinas tan fácilmente? Después de terminar la pelea, la mujer pasó por encima de los cuerpos y se acercó a él. Porta y Lina contuvieron la respiración, sin estar seguros de si la extraña era amiga o enemiga. Ella los había salvado antes, así que debería ser una aliada. Pero su ráfaga de arpones había sido tan poderosa que incluso un pequeño error podría haberlos matado también. La mujer se detuvo ante ellos y dijo con calma, «Tienen suerte de encontrarse con una cazadora de arpones aquí». Al escuchar eso, Portis recordó de repente las historias que su padre le contó una vez. Cazadores, guerreros que luchaban contra monstruos marinos para proteger a la humanidad. Ella se presentó, «Mi nombre es Kana, cazadora de arpones de la Alianza Fumitsu». Porta aún no se había recuperado de su asombro cuando un profundo estruendo resonó desde el horizonte. Una isla masiva comenzó a emerger del mar cubierto de niebla cuando una embarcación masiva se acercó a Porta. Finalmente se dio cuenta de que era un barco tan grande como una isla y había muchos humanos de pie en él observando la escena. Era la primera vez que Porta veía tanta gente. Al ver esto, abrazó a Lena con fuerza en sus brazos, sintiéndose emocionado de que finalmente hubieran conocido a otros humanos. Al momento siguiente, los reflectores del barco se encendieron. Enviaron gente a buscar cuidadosamente los cadáveres de los monstruos circundantes. Kana, como una comandante, ordenó a los demás que buscaran con cuidado. Luego bajó la cabeza y habló por su auricular. «Doctor Boyd, ¿cuál es la situación? ¿Qué más? Los aniquilaste por completo, muertos. Pero en serio, ¿no podrías al menos dejar uno vivo para mí?» Ante esto, un hombre a su lado, «Doctor, ¿cómo podría Kana dejar vivo a un monstruo marino? Esas pobres criaturas son realmente desafortunadas. El cazador con el que se encontraron tenía que ser Kana. Si todos estos huevos hubieran eclosionado, habría sido un verdadero problema. ¿Fuiste tú quien los destrozó?» Pero Kana solo negó con la cabeza y dio una respuesta negativa. El hombre a su lado suspiró diciendo que era la primera vez que veía una bestia de aguas profundas tan fea. En ese momento, el doctor de abajo informó, «Encontramos a Quintris». ¿Quintris? ¿Podría ser uno de los 7 demonios de las profundidades marinas conocido como el Diablo Marino? Sí. Este debe ser el cuerpo de Quintris. Es incluso más grande de lo que decían los rumores. ¿Una persona lo mató? Pero de nuevo, Kana lo negó y dijo, «Tampoco fui yo». Entonces, desconcertada, Kana giró la cabeza y vio un arma tirada en el cuerpo del monstruo asesinado. Kana no pudo evitar dejarse llevar por sus recuerdos porque ese hombre una vez le había salvado la vida. Al mismo tiempo, Porta comenzó el proceso de registro de embarque. A partir de este día, los hermanos ya no tenían que vivir con miedo. Cuando Porter escuchó del administrador que todas estas personas eran cazadores de arpones, sus ojos se iluminaron de inmediato con entusiasmo porque sabía que su padre también había sido un cazador de arpones. Al ver el mismo emblema en el brazo de todos, Porter se dio cuenta de que su padre nunca le había mentido. Al notar lo absorto que estaba, el administrador suspiró suavemente. «Coña, la que lo salvó a ustedes dos es un caso especial incluso entre los cazadores de arpones. Ella es una cazadora de 3 estrellas». Al ver la mirada perpleja de Porta, el administrador explicó además, es una tradición de los cazadores tatuarse una estrella por cada 100 bestias marinas que han matado. Muchos son devorados antes de ganar su próxima estrella. Así que alcanzar 3 estrellas ya es un gran logro. Al escuchar eso, Porta soltó, entonces 6 estrellas significarían más de 600 muertes.
El administrador estalló en risas. No seas ridículo. En la Alianza Bowsin, 4 estrellas ya es el récord. Si alguien alguna vez alcanzara 6, esa persona sería una leyenda viviente. Después de ese breve intercambio, el administrador les indicó a los dos que abordaran el barco. Sin embargo, Kanna se llevó la espada del verdugo con ella. Al ver esta escena, Porta sintió curiosidad pero no dijo nada. Y así, los dos pequeños llegaron sanos y salvos al refugio. Sin embargo, al ver su condición, el administrador no pudo evitar sentir lástima. Después de todo, caminar descalzo por aquí era extremadamente peligroso. Así que decidió llevarlos al mercado a comprar ropa adecuada. En el camino, Porto quedó asombrado. La gente aquí estaba rescatando reliquias del mar y soldando chatarra en gigantescas bestias mecánicas. Finalmente, después de media hora caminando, llegaron al mercado. El lugar era tan bullicioso como una metrópolis moderna, lleno de todo tipo de comida del norte al sur. Incluso tenían pescado salado hexagonal a la venta. La vista de estas cosas nuevas llenó a los dos niños de emoción. Pronto, llegaron a un puesto de zapatos, pero incluso en este mundo postapocalíptico, todavía tenías que pagar por lo que comprabas. Cuando el tendero se dio cuenta de que sus compradores eran solo dos niños pobres, su rostro se puso agrio al instante. Pero el administrador dijo que tenía algo para intercambiar. Después de hurgar entre sus pertenencias, Porta sacó un reloj de bolsillo. Desafortunadamente, el tendero no necesitaba uno. Al ver esto, Porta no estaba seguro de qué hacer a continuación. Sin embargo, la expresión del tendero cambió repentinamente a sorpresa. ¿Es ese whisky legendario en tu mano? Fingió ser generoso, diciendo que cambiaría 2 pares de zapatos por él. Al escuchar eso, el rostro de Porta se iluminó de inmediato de alegría, pero el administrador lo detuvo severamente. ¿2 pares de zapatos en mal estado por whisky? ¿Estás loco? Tan pronto como dijo eso, el administrador gritó en voz alta hacia la multitud. Cuando la multitud escuchó la palabra whisky, el lugar estalló instantáneamente en caos. Después de confirmar varias veces que efectivamente era el licor legendario, estalló una subasta espontánea entre ellos. Al final, Porter se convirtió en un hombre rico repentino y regresó con una carga de suministros. En el camino de regreso, Rita seguía murmurando que todos parecían tan agradables para dar tanto por solo una botella de whisky. Si lo hubiera sabido, no deberíamos haber vertido el resto en el mar. Deberíamos haberlo guardado, murmuró suavemente. Pronto, bajo la guía del administrador, los dos niños llegaron a su nuevo hogar. Lo que encontraron sus ojos fueron camas rotas y gruesas capas de telarañas junto con una antigua araña negra. Incluso el administrador no pudo evitar sentir una punzada de lástima en el sitio, pero los dos pequeños se alegraron en cambio. Ni siquiera podían recordar la última vez que habían visto una cama real, incluso si esta era terrible. Después de días de agotamiento, los dos niños estaban completamente agotados. Rita se quedó dormida rápidamente, pero Porta no podía conciliar el sueño agobiado por el gran peso que llevaba dentro. Al mismo tiempo, la operación de recuperación para el señor Abisal había llegado a su etapa final. Cuando el médico vio ese enorme cuerpo, su expresión se retorció de emoción. Apenas podía contenerse ansioso por comenzar la disección. Mientras la atención de todos estaba centrada en la bestia de las profundidades marinas, Kanna se deslizó hacia un área apartada. Cosa, ¿cómo está? ¿Tienes los resultados? Es genuina, la verdadera espada del verdugo. Al escuchar eso, Kanna guardó silencio por un largo momento antes de hablar suavemente. Si eso es cierto, este lugar pronto estará empapado en sangre. Esos dos niños no deben quedarse aquí. Después de todo, son los hijos de Martian, el legendario cazador de arpones de 6 estrellas. La alianza de Busan nunca les permitirá vivir. De vuelta en su habitación, Kanna sintió una punzada en su corazón. No podía entender por qué Martian luchó tan desesperadamente. ¿Fue realmente para proteger a su familia? Mientras ese pensamiento cruzaba su mente, miró hacia la esfera de cristal a su lado y sus recuerdos se remontaron décadas atrás. En aquel entonces, su familia eran vagabundos a la deriva sobre el mar infinito. Sobrevivieron buscando entre los escombros que pudieron encontrar en las aguas. Esa esfera de cristal había sido el primer regalo de su padre. Esos días simples y pacíficos duraron bastante tiempo, pero un día esa criatura apareció y convirtió todo en una pesadilla. Incluso en el apocalipsis, no había escapatoria al destino de trabajar. En la alianza de Busan, incluso si todavía estabas en pañales, tenías que trabajar, de lo contrario, morirías de hambre y terminarías como comida para peces. No había mucha gente amable aquí. Si vivías o morías no tenía nada que ver con ellos. Porta entendió, bueno, que vivir de nada no duraría mucho. Así que empezó a buscar trabajo temprano. Desafortunadamente, operar una excavadora requería una licencia de nivel verde y transportar cemento necesitaba un certificado de logro de nivel 8.
Obviamente, no tenía ninguna de esas habilidades e incluso si tuviera la fuerza, nadie creería que un niño de 3 años podría hacerlo. Así que Por decidió buscar otros tipos de trabajo. En el camino, conoció a varias personas, pero nada funcionó. Justo cuando estaba en su punto más bajo, una anciana mendiga sentada en la esquina llamó su atención. La anciana parecía no haber comido en días, su rostro hundido y frágil. Aunque la propia vida de Port era miserable, no podía soportar ver sufrir a los demás. Después de buscar a tientas en su bolsillo, sacó 2 monedas. Abuela, esto es todo lo que tengo ahora mismo. Por favor, tómalo. Una vez que encuentre un trabajo, te traeré más. ¡Qué niño tan amable eres! Tan pronto como dijo eso, la anciana metió la mano en su bolsillo y sacó algunas semillas. Estas son flores de esperanza. Representan nuevos comienzos. En el momento en que escuchó la palabra esperanza, el espíritu de Porty se elevó al instante. Al mediodía, toda la mañana había pasado y regresó al dormitorio con las manos vacías. Después de hurgar, se dio cuenta de que en solo una semana, la mitad de su dinero se había ido. Recordando lo que había dicho el administrador, que si no podía pagar el alquiler, lo echarían, vertido a un lado sin poder hacer nada. A este ritmo, solo podían permitirse un pescado a la parrilla al día. Al escuchar eso, el estado de ánimo de Rita se derrumbó por completo. Inmediatamente sugirió pedir ayuda al administrador. Justo cuando dijo eso, la puerta se abrió de golpe. Pobre, ¿encontraste un trabajo? Después de enterarse de que todos los trabajos lo habían rechazado, el administrador decidió utilizar sus brillantes conexiones. Pobre, este es un poco peligroso. ¿Estás listo para esto? Y así el administrador llevó a Por al nivel más bajo, la sala de mantenimiento de tuberías. Vio cómo el administrador hizo todo lo posible para vendérselo al capataz. El supervisor se frotó las sienes. ¿Me estás tomando el pelo? ¿El tipo fuerte y experimentado que mencionaste es este chico? ¿Estás bromeando? Amigo, ¿no confías en mí? Mira la estructura de este chico, construido como un semental. No encontrarás otro como él ni con una linterna. Y mira esos brazos. Este chico nació para ser un trabajador de tuberías. Después de mucha persuasión, el capataz finalmente accedió a darle una oportunidad a Por. Antes de irse, el administrador le recordó, aquí, lo más importante es el dinero. Debes trabajar duro. La Alianza de Busan puede proteger a las personas de los monstruos marinos, pero no te protegerá de la pobreza o la enfermedad. Recuerda eso. Las palabras del administrador pueden hacer que Por se sumerja en una profunda reflexión. Oye, Brad, ¿por qué estás soñando despierto? Ponte a trabajar. Aunque torpe e inexperto, Por todavía hizo todo lo posible para hacer cada tarea con cuidado. Este era un mundo una vez golpeado por Mercurio. La vasta oleada de agua se había tragado todos los continentes. Para sobrevivir, la gente comenzó a unir barco tras barco. Con el tiempo, esto formó lo que ahora se conocía como la Alianza de Busan. Su barco solo había existido durante 70.000 años, y la mayoría de las tuberías necesitaban reparación desde hacía mucho tiempo. Y así es como Por se metió en grandes problemas en su primer día de trabajo. Al ver el nivel del agua subir bajo sus pies, una mala sensación comenzó a invadir su pecho. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, una explosión sonó detrás de él. ¡Maldita sea! Es reflujo. Uno de los trabajadores de la tubería gritó, si no lo arreglamos ahora mismo, todos en este barco serán comida de tiburones. El capataz, al ver la escena, rompió a sudar frío y rápidamente ordenó a sus hombres que respondieran, pero le dijeron que era la tubería de drenaje número 3. Esa tubería estaba en la parte más profunda del barco, al menos 30 minutos para llegar, y la entrada era tan estrecha que nadie podía usar equipo de buceo. Incluso los hombres un poco más grandes no podían caber dentro. Mientras todos estaban perdidos, agarró una linterna. Siendo parte de la tripulación, sintió que era su deber actuar. Sin otra palabra e ignorando sus protestas, se marchó. Bajo las miradas atónitas de todos los presentes, Porta se arrastró dentro de la estrecha tubería. Mientras tanto, un grupo de invitados no invitados llegaron a la casa de Porta. Rita escuchó que llamaban a la puerta. Pensó que era su hermano que regresaba, pero para su sorpresa, era un grupo de hombres corpulentos. Uno de ellos dijo, bueno, hola pequeña. Debes ser Rita. Te pareces mucho a tu madre. Al oírlos mencionar a su madre, Rita pensó por un momento que eran amigables. Pero en verdad, su propósito era matar a los hermanos. Sin embargo, Porte no sabía nada de esto, ya que para entonces, ya había entrado en las tuberías internas del barco. Dentro de la tubería, Por se encontró con un problema grave. El número de entradas era abrumador y no podía decir cuál estaba bloqueada. Miró a su alrededor durante mucho tiempo, pero aún no pudo encontrar el lugar exacto. Mientras tanto, los trabajadores de arriba estaban en pánico, pero sus grandes constituciones les impedían ayudar.
Todos sabían que si se perdía allí abajo, sería una muerte segura. Pensando rápido, el capataz ordenó a la tripulación que golpeara repetidamente la tubería número 3. Pourdas pareció sentir algo. Se dio cuenta de que solo una tubería estaba vibrando. Tenían que ser los trabajadores mayores guiándolo hacia el bloqueo. Siguiendo sus golpes rítmicos, finalmente llegó al lugar correcto. Después de una serie de maniobras rápidas, logró limpiar los escombros obstruidos, pero luego la repentina oleada de agua lo envió al pánico. En medio del caos, unos zapatos de cuero de la marca Arvin lo golpearon directamente en la cara. El impacto le hizo perder un gran trago de oxígeno, y en condiciones de aguas profundas, eso no era nada menos que fatal. Con los escombros desaparecidos, el agua dentro del barco se drenó rápidamente. Todos arriba estallaron en vítores, bañándolo de elogios. ¡Qué chico tan duro! Realmente lo hizo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Por todavía no había resurgido. El rostro del capataz palideció. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó. La tripulación respondió en pánico. El número era de 8 minutos. Segundo a segundo, la cuenta subió hasta alcanzar unos aterradores 24 minutos. Los trabajadores instaron al capataz a que perdiera la esperanza. Nadie podría contener la respiración tanto tiempo y seguir vivo, pero el capataz no podía aceptarlo porque ese chico lo había hecho por ellos. Justo cuando todos se hundían en la desesperación, la superficie del agua comenzó a ondear. Al segundo siguiente, estalló desde las profundidades. La vista hizo que la mandíbula de todos cayera incrédula. Los titanes de aguas profundas como las ballenas podían contener la respiración durante 15 minutos, el gran tiburón blanco durante 20, pero ninguna de esas criaturas marinas natas podía igualar lo que acababa de hacer. Quedarse bajo el agua durante 30 minutos con una sola respiración destrozó el récord mundial de Forbes y le valió el título de trabajador de alcantarilla hecho y derecho. Después de haber encontrado un trabajo de verdad, Porda compró un montón de comida planeando sorprender a Rita cuando llegara a casa. Pero cuando vio su mirada vacía, pensó que podría estar enferma. La llamó un par de veces, pero ella seguía sin responder. Después de medio minuto de silencio, la niña gritó de repente: «Hermano, corre». «¡Qué fastidio! Tener una hermana así me dan ganas de abofetearla 8 veces al día», gruñó el pobre. «La próxima vez que me digas que corra, al menos grita más rápido». Increíble. Como era de esperar, lo atraparon fácilmente. «Olvídalo», el hombre se burló. «Escuché que tu padre murió luchando contra las bestias de las profundidades marinas. ¡Qué pena! Tenía muchas ganas de matarlo yo mismo». El pobre se quedó paralizado, completamente confundido sobre lo que estaba sucediendo. «Tu padre fue un traidor a la alianza de Busan. Bienvenidos a casa, hijos del pecado». Las palabras del líder apenas habían terminado cuando le dio una fuerte patada al pobre, haciéndolo volar. Después de eso, el hombre se quitó lentamente los guantes. Lo que apareció ante ellos fue un brazo mecánico. «Mira lo que hizo tu viejo. Lo he estado buscando durante 10 años. Alguien tiene que pagar el precio. Culpa a tu padre». Con eso, la enorme mano del hombre se cerró lista para aplastar el cráneo de Porta. Pero al segundo siguiente, las alarmas sonaron por todo el barco. «Todos los cazadores de arpones, regresen a sus estaciones de batalla. Emergencia, todo el personal regrese a sus puestos de inmediato». El equipo de exploración fue repentinamente atacado por la bestia marina más grande de la historia. Innumerables monstruos surgieron hacia el barco en segundos. Cada uno de ellos luchó sin miedo a la muerte, dispersando la formación humana casi al instante. Incluso fuera del agua, su poder de combate seguía siendo feroz. La invasión se extendió a un ritmo alarmante. En cuestión de minutos, habían traspasado el casco interior. Con un estruendoso choque, una pared de acero de 1 metro de espesor se abrió dejando un enorme agujero. Un par de ojos, cada uno del tamaño de una pelota de fútbol, miraron amenazadoramente a los humanos. Lo que vino después apenas necesitaba explicación. La bestia de las profundidades marinas comenzó su matanza. Porte y su hermana escaparon por poco del caos, aunque la puerta ahora estaba firmemente cerrada. Después del breve susto, Porte inmediatamente comenzó a buscar una salida. El hombre de antes emitía una sensación peligrosamente inquietante. Mientras tanto, las noticias del ataque al equipo de exploración llegaron al primer escuadrón de cazadores de arpones. Las personas que estaban frente a ellos eran la élite de la élite. A juzgar por sus expresiones tranquilas, este tipo de situación no era nada nuevo. Para ellos, los monstruos eran solo otra molestia diaria. Los cazadores de arpones eran conocidos como los guardianes del océano. Donde quiera que aparecieran, ninguna abeja de las profundidades marinas sobrevivía. Bajo el mando de Kanna, el escuadrón cargó como tigres desatados. Cada uno de ellos era absurdamente fuerte en combate en solitario. Cada vez que mataban a una bestia de las profundidades marinas, casualmente decían el número como si todo el ataque no fuera más que un juego.
Al ver llegar los refuerzos, el equipo de exploración finalmente dio un suspiro de alivio. Después de todo, no era otro que el escuadrón más fuerte de cazadores de arpones, el equipo de Khan. Pero antes de que pudieran siquiera celebrar, sucedió algo inesperado. En algún momento, una gruesa capa de baba extraña había aparecido en toda la cubierta. Los veteranos cazadores de arpones se dieron cuenta al instante del plan del enemigo. Las bestias de las profundidades marinas estaban tratando de cubrir todo el barco con baba. Al ver esto, Denluin gritó inmediatamente para que todos estuvieran alerta. Pero antes de que pudiera terminar, un hombre calvo quedó atrapado en la masa pegajosa. Mirando a la bestia de las profundidades marinas justo antes que él, el tipo calvo ya había pensado en qué nombre usaría en su próxima vida. Afortunadamente, el destino no fue completamente cruel. Conner llegó justo a tiempo. Enfrentándose a lo que parecía una defensa impenetrable, desató el corte del gancho de Thomas. Con un movimiento limpio, se desliza a través de los monstruos como si no fueran más que peces basura. Atraeré a las bestias de las profundidades marinas. Tú encárgate de la evacuación, Dan Hing, ordenó. Apenas había hablado cuando Kana sacó un vial de líquido, uno de los sueros de atracción especiales del médico. En el momento en que el cristal se hizo añicos, las bestias de las profundidades marinas se volvieron locas. Se retorcieron violentamente liberándose de las capas de baba. Aprovechando el momento perfecto, Konu se deslizó a gran velocidad. Mientras tanto, Por y su hermana tenían su propio caos. Para evitar terminar en el infierno con su viejo pervertido, se arrastraron por el aire agachándose para escapar. La altura casi sacó el alma del cuerpo de Rita. Después de aterrizar a salvo, los hermanos se sintieron rápidamente atraídos por la conmoción que había afuera. A medida que se acercaban, vieron que no era otra que Kana, la mujer que una vez les había salvado la vida. Al ver a su salvadora siendo perseguida por un enjambre de bestias de las profundidades marinas, el pobre pensó para sí mismo, no va a salir viva de esta. Pero esa preocupación era innecesaria. Esta mujer era los zapatos de cuero de Arvin, la que tenía más probabilidades de alcanzar el legendario rango de 6 estrellas. Con un fuerte grito de fuego, varios cañones a lo largo del casco del barco se abrieron desatando torrentes de llamas rugientes. Las bestias de las profundidades marinas aullaron de agonía antes de derrumbarse en montones de huesos quemados. Los espectadores quedaron atónitos en silencio, con la mente llena de una sola idea, así que esta es la cazadora de arpones de 3 estrellas, Kana. Sin embargo, la mujer responsable de la masacre no mostró la más mínima emoción. Denglin simplemente sonrió y murmuró en voz baja, ¡qué mujer tan cruel! Una vez que el asombro se desvaneció, los aldeanos comenzaron a corear el nombre de Kana. Sus vítores resonaron en el mar como un coro de adoración. Kana levantó lentamente su arma como una diosa reconociendo las oraciones de los mortales. Mientras tanto, esos 2 niños eran fugitivos buscados en este mundo postapocalíptico. Años atrás, su padre le había roto el brazo a un oficial del sindicato mientras salvaba a Conner. Ese rencor se enquistó desde entonces y ahora, con su padre muerto, el oficial finalmente había hecho su movimiento. Afortunadamente, Conner había llegado justo a tiempo para salvar a los hermanos una vez más. Al final, al amparo de sus compañeros de equipo, escaparon con vida y finalmente llegaron a un refugio llamado Sais. Durante años pasaron en un abrir y cerrar de ojos y Porta se convirtió en un joven. Bajo la tutela de Kanna, se convirtió en un guerrero. Hoy, como de costumbre, participó en la prueba de profundidad de buceo. Después de tanto entrenamiento, ahora podía aguantar la respiración durante 6 horas. Mientras que otros con equipo no podían sumergirse a 100 metros, Porta podía alcanzar la aterradora profundidad de 300 metros. Para evitar llamar demasiado la atención, eligió casualmente un lugar para explorar. Lo primero que hizo fue quitar la placa de la puerta porque el marcador demostraba la profundidad de inmersión y generalmente representaba un honor. En ese momento, un salmón pasó nadando. Su cena estaba a la vista. Se acercó como un perro rastreando un aroma justo cuando estaba a punto de atacar. Una criatura salió repentinamente de una tubería cercana. Su instinto le dijo que no debía meterse con lo que estaba detrás de él. Inmediatamente reconoció a la criatura. Era el llamado rey del veneno marino, una serpiente marina muy venenosa. Pero la serpiente no mostró interés en Porta. En cambio, mordió su cena. Al ver esos dientes afilados, Porta supo que una sola mordida probablemente significaría el final. Sin embargo, enfrentarse a un oponente tan formidable solo avivó su espíritu competitivo. Al encontrarse con esa mirada provocativa, la serpiente venenosa no pudo quedarse quieta por más tiempo. Abrió sus mandíbulas del tamaño de una palangana y se abalanzó sobre él. A estas alturas, Porta llevaba más de 1 hora bajo el agua. El examinador en la orilla se preocupó pensando que ese chico probablemente se había ido para siempre, pero al segundo siguiente, Porta salió disparado del agua.
Al verlo con una enorme serpiente marina venenosa colgada en su espalda, todos quedaron atónitos. Muchos comenzaron a elogiarlo por acabar con una criatura tan peligrosa. Porta no pudo evitar sentirse un poco engreído. No te vuelvas engreído. Esta es solo una prueba de buceo, no un examen de caza. Muéstrame tu placa de profundidad. Será mejor que no te asustes. Llegué a 301. En el momento en que dijo eso, su sonrisa se congeló. De repente recordó que se había olvidado de agarrar la placa de profundidad mientras luchaba contra la serpiente. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir otra palabra, una fuerte conmoción resonó desde lejos. Alguien había descubierto una gran reliquia. El examinador inmediatamente perdió interés en Porta. Después de todo, tales hallazgos eran oportunidades únicas en la vida, tesoros entre tesoros. Eran cajas de suministros que la humanidad había creado antes de que la Tierra se sumergiera, que contenían medicinas, ropa y artículos esenciales. Eran cajas ciegas dejadas por los antepasados de la humanidad, cada una contenía suministros de diferentes niveles ocultos en las profundidades de las ruinas submarinas directamente debajo del refugio. Los aldeanos observaron cómo Gus regresaba con montones de tesoros, ganándose los elogios del jefe y una buena recompensa. Inspirados, todos se prepararon para aventurarse en las profundidades del mar en busca de su propia fortuna, sin saber que estaban entrando en una trampa mortal. A juzgar por la expresión siniestra del jefe, claramente tenía secretos propios. Los buzos pronto localizaron el sitio de las reliquias. Al ver la habitación ordenada, los dos se dieron cuenta de que eran los primeros allí, pero no parecía haber nada valioso. Nada comparado con lo que Gus había encontrado antes. Después de revisar el lugar, finalmente decidieron llevarse una lavadora. Sin embargo, antes de que pudieran moverla, una varilla de acero salió disparada de la oscuridad ensartando instantáneamente a uno de ellos. Cuando el sobreviviente vio el rostro del atacante, Mabalba se congeló, apenas atreviéndose a respirar. La figura era otro buzo, pero su máscara de oxígeno estaba rota y ningún humano normal podría seguir vivo aquí abajo. El sonido de metal golpeando metal resonó en el agua hasta que ambos hombres se desplomaron en charcos de sangre. La misteriosa figura arrastró sus cuerpos hacia la oscuridad y el otrora tranquilo fondo del océano se volvió inquietantemente silencioso. Al amanecer del día siguiente, Porta fue llamado a entrenar, pero su atención se dirigió rápidamente a una multitud ruidosa cercana. Cuando Porta se acercó, casi vomitó la cena de la noche anterior. Los aldeanos susurraron entre ellos, ¿es realmente una bestia de aguas profundas? Parece una pierna humana. Claramente, pensaron que la criatura se había comido a alguien. Decidieron cortar la cosa en pedazos y arrojarla de nuevo al océano. Pero en el momento en que uno de los hombres la golpeó con su arpón, la criatura de repente se convulsionó y comenzó a retorcerse violentamente. Todos entraron en pánico y salieron corriendo. Solo el jefe de la aldea permaneció inmóvil e inexpresivo. Recogió el arpón, con los ojos fríos y afilados, y apuñaló varias veces en un movimiento escalofriante y deliberado. La criatura finalmente dejó de moverse. Porta dio un paso adelante y preguntó, ¿era realmente una bestia de aguas profundas? Pero el jefe lo negó rotundamente. No hay bestias de aguas profundas en este pueblo, solo peces muertos de aspecto extraño. Bajo el tono tranquilo pero manipulador del jefe, los aldeanos a regañadientes abandonaron el asunto. Sin embargo, al día siguiente, ocurrió otro incidente extraño. Mientras colgaba la ropa, Rita de repente sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se dio la vuelta y vio a un buzo parado ahí. El hombre se acercó lentamente a ella. El hombre se quitó el casco y la sangre que goteaba de la comisura de su boca lo decía todo. Se estaba muriendo. Cuando Rita vio quién era, el tío Mori, corrió a ayudarlo. Al ver lo malherido que estaba, inmediatamente se volvió hacia Ruan en busca de ayuda. Pero antes de que pudiera dar más de unos pocos pasos, Mori la agarró del brazo con fuerza. Rita, Ruan, no se queden aquí. Hay bestias de las profundidades marinas ahí abajo, cientos de ellas. Mientras tanto, el pueblo estaba lleno de risas y voces alegres, totalmente ajeno al horror que acechaba bajo las olas. En el momento en que Porta escuchó la noticia, llevó a su hermana directamente a la casa del jefe de la aldea. Pero el jefe se negó a cerrar el puerto, insistiendo en que no había bestias marinas en absoluto. Afirmó que hace años, algunos buzos difundieron rumores falsos solo para quedarse con los tesoros para ellos mismos. Incluso añadió que el año pasado, algunos de ellos se mataron entre sí por el botín. Al escuchar esto, los aldeanos comenzaron a dudar. Si el puerto fuera sellado, ningún buceador de tesoros podría sobrevivir. Sin embargo, las siguientes palabras de Porta volvieron a confundir a todos. ¿Mentiría un hombre moribundo? ¿Crees que el tío Mori arriesgó su vida solo para engañarnos? Mientras la discusión continuaba, 3 extraños irrumpieron por la puerta ofreciéndose a bucear y ver por sí mismos.
Se presentaron como Joko, Sonia y Puigontai, cazadores de arpones de la ciudad de Baladin. Ante sus palabras, la multitud jadeó en estado de shock. Porta se volvió hacia ellos y notó algo extraño. Sus hombros no llevaban marcas de batalla. Ninguna marca significaba que nunca habían luchado en una cacería real antes. Después de pensarlo brevemente, Porra decidió unirse a su expedición. Impresionada por su valentía, Sonia dio un paso adelante y le plantó un rápido beso en la mejilla. Tanto Kana como Rita se quedaron completamente paralizadas por lo que vieron. A la mañana siguiente, el grupo partió completamente equipado a bordo del submarino juntos. Fue entonces cuando su hermana le preguntó en voz baja a Kana, ¿por qué no lo detuviste? ¿Y si realmente hay bestias de las profundidades marinas? Kana respondió con calma porque esta es una prueba que debe enfrentar para hacerse más fuerte. El equipo se aventuró profundamente en las ruinas, cada uno de ellos impulsado por su propia razón para venir. Pero en poco tiempo, la caída de escombros bloqueó el camino del submarino. Sin otra opción, se pusieron sus trajes de buceo y continuaron su exploración a pie. Para moverse más rápido, decidieron dividirse en parejas acordando reagruparse en 30 minutos. A medida que descendían más, los pasillos negros como la boca del lobo hacían que el corazón de Porta se acelerara. En cualquier momento, algo podría saltar de la oscuridad. Sonia trató de aliviar la tensión entablando una conversación. De repente, Porta la detuvo. Escuchó el leve sonido de agua goteando adelante. Ignorando la llamada de Sonia, se movió directamente hacia el sonido. Siguiéndolo, los dos pronto descubrieron una cámara oculta. Para ver con más claridad, salieron a la superficie a través del agua juntos. Lo que vieron los dejó completamente atónitos. El enorme espacio de arriba tenía aire fresco, y debajo de sus pies yacían montones y montones de huesos humanos. Mientras estaban congelados, una silueta oscura emergió lentamente de la montaña de cráneos. Ambos levantaron sus armas listos para pelear, pero cuando la figura se acercó, se dieron cuenta de que era un sobreviviente. Al segundo siguiente, el hombre se derrumbó al suelo. Corrieron hacia adelante para ayudarlo a levantarse, pero de repente agarró a Porta por la cara y lo levantó en el aire. Con un fuerte golpe, Porta fue estrellado con fuerza contra el suelo. Luego, el hombre tomó un arma y la lanzó hacia él. En ese instante, Sonia se lanzó hacia adelante y cortó al hombre por la mitad, pero la herida comenzó a abultarse grotescamente, la carne se retorcía y crecía. En segundos, innumerables tentáculos brotaron de él envolviendo fuertemente el cuerpo de Sonia. El cuerpo del hombre comenzó a retorcerse y cambiar transformándose en un monstruo grotesco. Abrió sus mandíbulas de par en par listo para destrozar a Porto. En el último momento, Porto blandió su espada con todas sus fuerzas. Apretó el gatillo de su arma, clic, una ráfaga de aire comprimido lanzó la hoja hacia adelante. En un instante, el monstruo fue inmovilizado firmemente contra la pared. Porta se quedó quieto mirando el cadáver sin vida frente a él. Su mente recordó a la criatura que los aldeanos habían encontrado en el puerto y la extraña forma en que el jefe de la aldea había actuado ese día. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras tanto, Rita estaba ocupada atendiendo a los clientes en la taberna. Su dulce aspecto le había valido el título de angelito del bar. Incluso cuando cometía errores, nadie podía reprenderla. Pero hoy, se encontró con un verdadero bruto. Esta camarera manchó mi ropa. ¿Qué vas a hacer al respecto? El dueño se apresuró a disculparse sin parar. En ese momento, Connor se interpuso frente a Rita protegiéndola y limpiando suavemente la mancha. Al ver a la impresionante mujer de cerca, los ojos del matón se iluminaron de lujuria mientras agarraba a Kana y exigía que bebiera con él. Lo que no sabía era que acababa de provocar a un tigre con piel humana antes de que Kana pudiera siquiera reaccionar. Un grito furioso resonó desde atrás, «Quita tus manos de mi Kana o te golpearé hasta la saciedad». El matón se levantó, pero Mao se quedó paralizado por el miedo. No queriendo perder la cara frente a su enamoramiento, se obligó a lanzarse hacia adelante. El matón apenas tuvo tiempo de balancearse cuando el tenedor de Kana brilló apuñalando profundamente en su cintura. En esa fracción de segundo, el puño de Mao se estrelló contra la cara del hombre. El bruto se derrumbó al instante, completamente inconsciente. Mao estaba a punto de hacer una pose y actuar con frialdad, solo para darse cuenta de que Kana y Rita ya se habían ido. La escena cambió. Rita sollozaba suavemente, preocupada por la seguridad de su hermano. Kana la tranquilizó suavemente diciendo que Porta siempre estaba entrenando, sin perder ni un segundo. Después de 2 años y medio vigilándolo, Coña sabía una cosa con certeza: Porta era más fuerte que nadie que jamás hubiera conocido. En lo profundo del mar, Porta reunió a sus compañeros de equipo. Decidieron entrar en el túnel de donde había salido la criatura para averiguar qué había dentro. El grupo siguió el estrecho pasaje tanteando el camino hasta llegar al final. Lo que vieron a continuación fue increíble.
Todo el refugio estaba repleto de provisiones, intacto y perfectamente conservado a pesar del paso de los siglos. Dos de los hombres no pudieron contener su entusiasmo y se apresuraron a agarrar lo que pudieron, pero Porto no estaba interesado en el botín. Mantuvo los ojos bien abiertos escaneando la oscuridad que los rodeaba. Entonces algo llamó su atención e inmediatamente les indicó a los demás que prepararan sus armas. Siguiendo su mirada, el equipo miró hacia arriba y se quedó helado de horror. Cientos de larvas monstruosas se aferraban a cadáveres humanos retorciéndose como si estuvieran a punto de liberarse. La visión desencadenó un recuerdo enterrado en la mente de Porta que de repente se dio cuenta. Se habían topado con el nido del monstruo. Los demás palidecieron, con las manos temblorosas. «Quédate quieto», susurró Jaco con urgencia. «Todavía están dormidos que si nos movemos lentamente, podemos salir con vida». Todos siguieron su ejemplo avanzando sigilosamente lo más silenciosamente posible, pero antes de que pudieran llegar lejos, un ruido agudo resonó por la cámara. Una criatura enorme salió disparada del agua bloqueando la salida. Los hombres se quedaron paralizados de terror. Uno de ellos incluso perdió el control de su vejiga. En el instante siguiente, un tentáculo salió disparado desde atrás y se envolvió alrededor de sus piernas. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser arrastrado hacia la boca abierta de la criatura. Con un crujido repugnante, fue tragado entero. La bestia con forma de pulpo que custodiaba la salida abrió sus fauces de par en par y se abalanzó directamente sobre el equipo. «¡Fuego!», gritó Sonia ordenando a sus compañeros de equipo que dispararan, pero las balas rebotaron en el cuerpo de la criatura sin dejar una sola marca. Los disparos despertaron al resto de los monstruos de su letargo. «¡Corran ahora!», Jaco gritó presionado, pero las criaturas no les dieron ninguna oportunidad de escapar. En cuestión de segundos, estaban completamente rodeados. El círculo de monstruos se estrechó acercándose por todos lados. Gani levantó su bate de béisbol y fue el primero en golpear. ¡Bam! La cabeza del monstruo más cercano explotó en un desastre de sangre y hueso. Justo cuando estaba a punto de golpear de nuevo, un tentáculo salió disparado y se envolvió alrededor de su arma. Más tentáculos lo siguieron, envolviéndose fuertemente alrededor de todo su cuerpo. El monstruo estaba a punto de hacerlo pedazos. En el último segundo, Porta apareció cortando los tentáculos de un movimiento rápido. Luego volvió a balancearse cortando a la criatura limpiamente por la mitad. Después de salvar a su compañero, cargó directamente al centro del enjambre. Para él, estas bestias con forma de pulpo eran ridículamente lentas, nada comparado con Kana. Después de 2 años y medio de entrenamiento infernal, ya no era el chico débil que alguna vez fue. Se lanzó a través de la horda como un rayo dejando ríos de sangre a su paso. Con cada rugido y corte, más monstruos cayeron hasta que todo el enjambre fue aniquilado. Sus compañeros de equipo observaron asombrados impresionados por el poder abrumador de Porta, pero de repente, todo el túnel comenzó a temblar violentamente. Innumerables tentáculos brotaron de las paredes que los rodeaban. De repente, una criatura masiva atravesó la pared. El séptimo demonio del océano, Seno de Enjoko. Todos se quedaron paralizados en estado de shock. El agua de mar brotaba violentamente a través del agujero que había creado. El equipo se apresuró a ponerse los cascos. La poderosa corriente los destrozó barriendo a todos en diferentes direcciones. El tanque de oxígeno de Sonia fue golpeado por escombros voladores y se hizo añicos. Cuando un monstruo se acercó, Porta la agarró con fuerza en sus brazos. Disparó su arma usando la propulsión a chorro para alejarlos del peligro. Pero la criatura decidida a vengar a sus crías los persiguió sin descanso. Corrientes de líquido azul brillante rociaron de sus tentáculos. Porter no pudo esquivar a tiempo. El líquido golpeó su tanque de oxígeno. En el instante siguiente, el fluido corrosivo provocó una explosión. La explosión los succionó a ambos hacia un túnel estrecho. El enorme cuerpo del monstruo era demasiado grande para seguir. Después de dar vueltas furiosamente, rugió y se apartó. Dentro del túnel, los dos finalmente exhalaron aliviados. No tenían tiempo para descansar. Tenían que encontrar oxígeno antes de que fuera demasiado tarde. En el camino, el cadáver de Jaco apareció ante ellos. Al verlo así, Sonia se derrumbó y lloró sin control. El oxígeno dentro de su casco se agotó rápidamente con cada respiración. Justo cuando estaba a punto de sofocarse, Porta se inclinó y compartió su aire a través del contacto boca a boca. La calidez entre sus labios devolvió a Sonia a la vida en un instante. Al ver que Porta podía compartir oxígeno sin un tanque, Sonia pensó que en realidad podía respirar bajo el agua. En verdad, sus pulmones eran simplemente más fuertes. Podía contener la respiración mucho más tiempo que cualquier buceador normal. Descubrió esta habilidad por accidente durante un casi ahogamiento hace años, pero ahora mismo, escapar era lo único que importaba. Porta hizo un gesto hacia ella. Si se quedaba sin aire de nuevo, podía contar con él. Los dos nadaron hacia la salida. Pronto, el oxígeno de Sonia empezó a agotarse de nuevo.
Ella agarró el pelo de Porta sin dudarlo. Entonces, como una loba hambrienta, lo acercó y desesperadamente aspiró aire de sus labios. En ese momento, el submarino de rescate los localizó. Pero tan pronto como Sonia consiguió un nuevo tanque, insistió en volver por Gani. Uno de los tripulantes la detuvo advirtiendo que la prioridad era alertar a la aldea sobre el peligro. Explicó que la criatura usaba las reliquias perdidas como cebo para atraer a los buzos a las profundidades. En el momento en que dijo eso, todos sintieron un escalofrío recorrer su espina dorsal. Entonces una sombra masiva apareció justo enfrente de ellos. El piloto reaccionó instantáneamente empujando el submarino a toda velocidad hacia la superficie, pero Collard era más rápido. Sus tentáculos se envolvieron alrededor del submarino en un abrir y cerrar de ojos. Con un violento balanceo, estrelló el submarino contra las ruinas de abajo. Los 3 pasajeros de adentro quedaron inconscientes por el impacto. Al no ver movimiento, Collard se giró y se elevó hacia la superficie. En cuestión de segundos, irrumpió en Clearwater Port. Hoy, había venido a vengar a su descendencia muerta. Los aldeanos gritaron y corrieron aterrorizados. Aquellos demasiado lentos para huir fueron arrebatados y tragados enteros. El jefe de la aldea recibió noticias del ataque. Había asumido que Collard mataría al grupo de Porta y dejaría a la aldea en paz por un tiempo. Pero ahora, el repentino regreso del monstruo destruyó todos sus planes. Mientras tanto, el caos atrajo la atención de Kana. Mal y varios jóvenes fuertes se armaron para defender la aldea. Kana ordenó a Rita que se pusiera a salvo y luego corrió directamente hacia el monstruo. Pero cuando vio la piel de Collard ardiendo bajo la luz del sol, se quedó paralizada en shock. No podía entender por qué Collard, uno de los 7 demonios de las profundidades marinas, arriesgaría a quemarse bajo la luz del sol solo para venir aquí. Pronto, varios hombres fuertes corrieron hacia el puerto lanzando sus arpones al monstruo. Collard aulló de dolor cuando las lanzas perforaron su carne. Se sumergió bajo el agua tratando de escapar del aluvión. Justo cuando todos pensaban que habían ganado, Collard se levantó de las profundidades con fuerza explosiva. En un instante, se tragó a varios aldeanos enteros. Mao, enfurecido por la vista, levantó su arma para vengarlos. Pero antes de que pudiera atacar, la cola del monstruo se lanzó golpeándolo con fuerza. Viendo a sus amigos morir uno por uno, Mao se quedó paralizado en shock con la mente en blanco. Esta no era una criatura contra la que los humanos pudieran luchar. La pura presión de su presencia hizo temblar todo su cuerpo. Ni siquiera podía levantar su arma justo cuando Collard abrió sus mandíbulas para devorarlo. Kana saltó al aire, con el arpón en la mano, SHHHH gay. El arma se clavó directamente en la cara del monstruo. Rugiendo de agonía, Collard arrojó a Mao a un lado. Viéndolo a salvo, Kana atacó de nuevo, hundiendo el arpón profundamente en la piel de la criatura. Luego pisó el asta deslizándose hacia abajo con todo su peso. Una larga y sangrienta herida se abrió a través de la piel del monstruo. De repente, el arpón se partió en 2. Kana se retorció en el aire girando 3 veces antes de aterrizar con gracia en el suelo. Su movimiento impecable dejó a los aldeanos mirando con incredulidad. La situación era grave. No había tiempo para buscar nuevas armas. Agarró la espada corta de Mao y se preparó para el próximo ataque. Al mismo tiempo, le ordenó que llevara a los aldeanos a la torre hundida para refugiarse. Con todos a salvo, Kana miró a Collard, sus ojos brillando de furia. Una vez había ocultado su identidad para escapar de las tribus de la Alianza y se había mezclado tranquilamente en este lugar. Durante ese tiempo, vivir con los hermanos le había traído una rara sensación de paz. Quería que esa simple felicidad durara para siempre e ignoró las señales de advertencia a su alrededor, pero olvidó la verdad. Estos monstruos están en todas partes. Donde hay un océano, hay bestias de las profundidades marinas. Viendo su hogar arder, Kana, ahora revelando su rango como cazadora de 3 estrellas, dio un paso adelante sin dudarlo. Los ataques de la criatura llegaron como una tormenta. Un movimiento en falso y sería destrozada. Usando la cobertura cercana, rodó por debajo del ataque de Collard cerrando la distancia. Sin embargo, incluso después de poner todo en su ataque, apenas rascó a la bestia. Su arma comenzó a agrietarse. Un golpe más y se rompería por completo. Entonces, para su sorpresa, los aldeanos comenzaron a arrojar piedras al monstruo. Enfurecido, Collard azotó sus tentáculos enviándolos volando en todas direcciones. Viendo eso, Conner rugió para atraer su atención de nuevo hacia ella. En el siguiente instante, varias burbujas brillantes salieron de sus extremidades y se precipitaron hacia ella. No pudo esquivar a tiempo. El líquido corrosivo estalló sobre ella quemando la armadura y la carne. Antes de que pudiera recuperarse, otro tentáculo la golpeó. El impacto la lanzó varios metros estrellándose a través de las casas antes de que finalmente cayera al suelo. Ensangrentada y rota, yacía en medio de las ruinas. Apretando los dientes, obligó a su cuerpo a moverse. No.
no puedo caer aquí. Levántate, muévete. El monstruo abrió sus mandíbulas de par en par listo para devorarla entera. ¡Bam! Un disparo resonó a través del caos. Porta, vivo, resucitado de las profundidades, había regresado. Al ver el pueblo en llamas, agarró su arma y corrió directamente a la batalla. Portorord, apretando el gatillo y desatando una tormenta de balas contra Collard. Cuando un monstruo cambió su enfoque, arrojó su arma directamente hacia él. En ese mismo instante, Kana, impulsada por pura fuerza de voluntad, se levantó y cargó. Empoderada por la hoja del cazador, sus golpes cortaron los tentáculos de la criatura uno por uno. Collard aulló de agonía mientras la sangre salpicaba por los muelles. Pero justo cuando todos pensaban que la batalla había terminado, el monstruo repentinamente se giró, cargando directamente contra la multitud. «Hacedlo retroceder al mar». Kana gritó, «Proteged a los aldeanos primero». Porta abrió fuego de nuevo, el fogonazo iluminando todo el puerto. Bajo la lluvia de balas, el monstruo cambió su curso, pero el pueblo estaba demasiado lleno. Dondequiera que iba, la gente era aplastada o devorada. Cuando se abalanzó sobre dos niños aterrorizados, Rita se apresuró y los apartó. En el instante siguiente, las mandíbulas del monstruo se cerraron a su alrededor. Snap se deslizó impotente por su gaznate, tragada entera. Al ver a su hermana devorada, Porta perdió toda la razón, gritando mientras perseguía a la bestia. Pero en el mar, los profundos reinaban supremamente. El tentáculo de Collard golpeó como un rayo enviando a Porta volando. Luego, con un profundo rugido, se sumergió en el abismo de abajo. Porta solo pudo observar impotente mientras la sombra se hundía en la oscuridad. Mientras se sumía en la inconsciencia, volvieron fragmentos de memoria. El día que nació su hermana, se quedó mirando a la pequeña recién nacida confundido y tembloroso, pero su madre nunca volvió a abrir los ojos. Desde ese día, Porta había culpado a Rita por su muerte creyendo que si no hubiera nacido, su madre habría vivido. Sin embargo, ahora, al arriesgar su vida para salvar a otros, se dio cuenta de que nunca podría odiarla. Ella era hermosa como su madre. Después de perder a su hermana, Porta pasó cada día en una neblina. Creía que era lo suficientemente fuerte como para protegerla sin importar qué, pero cuando un monstruo la devoró ante sus ojos, finalmente se dio cuenta de lo impotente que realmente era. Afortunadamente, Kana lo sacó del borde del colapso. Ahora los dos compartían un objetivo, cazar a ese monstruo y destrozarlo. Mientras tanto, el jefe de la aldea estaba reuniendo a los supervivientes para reconstruir su hogar. Su apasionado discurso conmovió a muchos hasta las lágrimas. Pero cuando los aplausos resonaron, Portis irrumpió repentinamente entre la multitud. Con un grito furioso, golpeó al jefe hasta tirarlo al suelo. «¿Sabías que Collard vivía debajo de nosotros?», rugió. «¿Por qué lo mantuviste en secreto? ¿Por qué arrojaste aldeanos al mar para alimentar a esa bestia?». El jefe sintió que le temblaban las rodillas. «Yo no lo sabía. Lo juro, solo quería que el pueblo prosperara. ¿Por qué me estáis culpando a mí?». Algunos aldeanos se apresuraron a intentar evitar que Porta lo golpeara de nuevo. Entonces, un ruido ensordecedor cortó el caos. Desde el altavoz salió una grabación del jefe hablando con sus secuaces. La voz del hombre temblaba, confesando que no podía seguir sacrificando vidas inocentes solo por unas semanas de seguridad. Cada vez que la bestia de las profundidades marinas se alimentaba, se calmaba por un tiempo. Así que el jefe usó la reliquia submarina para atraer a más personas a morir, intercambiando vidas por paz. La multitud estalló en furia, cargando hacia adelante para golpear al hombre que los había engañado a todos. El jefe se arrastró por el suelo agarrándose a la pierna de Porta rogándole piedad, pero Porta se quedó quieto. No sintió nada. Por este hombre que causó la muerte de su hermana, no ofreció perdón, solo comprensión para aquellos que también habían perdido a sus seres queridos. La multitud levantó sus puños de nuevo y entonces alguien gritó las palabras que congelaron a todos en su lugar. «La gente que Collard se llevó, todavía están vivos». Porta detuvo inmediatamente a la multitud, desesperado por escuchar lo que el hombre quería decir. «¿Vivos? ¿Qué quieres decir con vivos?», exigió. Aterrorizado por su vida, el jefe de la aldea confesó todo. «Collard no se come a su presa de inmediato», tartamudeó. «Los almacena en algo así como una bóveda de alimentos, luego planta huevos dentro de sus cuerpos. Las larvas eclosionan alimentándose del huésped. En lo profundo del nido, hay un pozo de cría. Si tienes suerte, vives otra semana. Yo fui el único que escapó de allí». Al escuchar que su hermana aún podría estar viva, los ojos de Porta ardieron con esperanza. Después de una breve charla con Kana, decidieron dejar que el jefe los guiara a ese pozo de cría. Una vez que Porta aprendió los hábitos de la criatura, inmediatamente reunió voluntarios para una misión de rescate. En poco tiempo, el equipo llegó a la boca del nido. Hannah inspeccionó el terreno y luego ordenó a su escuadrón que sellara la entrada con alambres de acero.
Lanzó un foco de búsqueda en su interior bajo su haz. El equipo bajó un maniquí lleno de explosivos. Las luces sobresaltaron a varias crías. Se abalanzaron y se tragaron el agujero señuelo. ¡Boom! La explosión destrozó a las criaturas más cercanas. El ruido despertó al resto y un enjambre de ellos se precipitó hacia la superficie. Su velocidad era tan grande que los alambres cortaron sus cuerpos en cintas, pero había demasiados. En cuestión de segundos, la trampa quedó destrozada. Connor levantó un foco de búsqueda desde lejos, atrayendo a los monstruos hacia ella. Cuando el enjambre se acercó, una enorme red de acero estalló desde abajo, atrapándolos a todos de un solo golpe. Los voluntarios abrieron fuego, las balas destrozaron la masa hasta que nada se movió. Observando desde la banda, Sonia no pudo evitar admirar el mando de Kana en el campo de batalla. Mientras tanto, los aldeanos tomados por collar comenzaron a despertar dentro del nido. Susurraron planeando cómo escapar. De repente, gruesos tentáculos surgieron del agua oscura. El pánico estalló. Aquellos que no estaban en las cámaras seguras fueron capturados instantáneamente. Rita agarró a un niño pequeño con fuerza, protegiéndolo con su cuerpo. Entonces una figura monstruosa se levantó de las profundidades. Su piel estaba cubierta de vainas translúcidas que contenían formas humanas. Absorbió a los cautivos uno por uno, sellándolos dentro de burbujas flotantes que se pegaban a su carne como trofeos grotescos. Cuando terminó, la criatura se hundió de nuevo en el abismo satisfecha. Los supervivientes se quedaron helados en shock. Este no era Caller. Había dos monstruos dentro del nido. Mientras tanto, el jefe dirigió al grupo a través de los túneles serpenteantes. Después de vagar durante lo que parecieron horas, de alguna manera terminaron justo donde empezaron. El temperamento de Portis estalló. Estaba a punto de darle al jefe un ajuste de cuerpo completo. Justo entonces, un tiburón mutado surgió del agua y se abalanzó sobre ellos. El jefe gritó mientras sus mandíbulas se cerraban sobre él. En un instante, Porta y su compañero atacaron juntos cortando la cabeza de la bestia limpiamente. Antes de que pudieran recuperar el aliento, una enorme puerta de hierro se cernía delante en el pasaje. Mientras el grupo vacilaba, un chico misterioso apareció de entre las sombras. Afirmó que había venido específicamente para sacarlos del laberinto. Después de un momento tenso, Porta y Kana intercambiaron miradas y decidieron confiar en él, al menos por ahora. En otra parte, dentro de la bóveda de alimentos, los aldeanos capturados habían perdido toda esperanza. Cada vez que aparecían los tentáculos, más personas desaparecían como ganado esperando ser sacrificado. El lugar llevó a Rita de vuelta a sus recuerdos de infancia. En aquel entonces, incluso cuando los monstruos atacaban, su hermano siempre se mantenía firme, sin rendirse nunca. Ella miró una barra de acero en el suelo y tomó una decisión audaz. De repente, los tentáculos surgieron de nuevo desde abajo. Los aldeanos gritaron y se dispersaron desesperados por sobrevivir, pero Rita corrió hacia adelante gritando para desviar la atención de la criatura de los demás. En un instante, fue atrapada y levantada en el aire. Ella apretó los dientes y apuñaló hacia arriba con la barra de acero. El monstruo aulló y la golpeó contra el suelo. El impacto la dejó inconsciente. Justo cuando los tentáculos venían por ella de nuevo, un hombre cargó contra ellos estrellándose y llevándola a un lugar seguro. Al ver esto, los otros aldeanos también agarraron sus armas y se unieron a la lucha. Empujaron a los niños detrás de ellos. Si incluso los niños eran lo suficientemente valientes como para luchar, ¿cómo podían huir los adultos? Incluso si tenían que morir, no dejarían que el monstruo se fuera ileso. Mientras tanto, el joven condujo a Porta y a los demás a lo profundo del refugio subterráneo. Cuando encontraron a Tean con vida, todos finalmente dejaron escapar un suspiro de alivio. Kana dio un paso adelante pidiendo al hombre a cargo que les ayudara a localizar el nido del monstruo. El hombre calvo ya había adivinado su propósito. Están aquí para salvar a los aldeanos capturados, ¿verdad? Al ver a los supervivientes en los monitores, los ojos de Port se llenaron de lágrimas de alegría. El hombre calvo apretó los puños. Los ayudaré, dijo. Tengo mis propias razones para matar a esa bestia. Explicó que este lugar fue una vez una ciudad construida en un acantilado por sus antepasados para sobrevivir a la gran inundación. Incluso después de que el mundo fuera tragado por el mar, su gente siguió viviendo aquí esperando que la tierra se recuperara hasta que el monstruo vino y mató a todos. Él solo sobrevivió escondiéndose en el almacén. Guiado por él, el equipo pronto llegó al borde del nido. El joven señaló hacia adelante. Más allá de esa última puerta, lo encontrarán. Cuando miraron, todos se quedaron helados en shock. Su submarino, el que se suponía que estaba esperando en el fondo del mar, estaba sentado allí mismo. Dos miembros de la tripulación estaban atados a su casco, inmóviles. El instinto de Kana gritó, «Retírense. Es una trampa». Antes de que nadie pudiera reaccionar, Collar se abalanzó desde arriba. Al mismo tiempo, el escuadrón de rescate en la superficie también fue emboscado,
pero milagrosamente, nadie resultó herido. Vayan, gritó Kana ordenando a Porta que liberara a los prisioneros primero. Yo misma detendré a esta cosa. Mirando a Collard, la bestia que devoró a Rita, Kana explotó en furia y cargó. Sus cuchillas brillaron como un rayo, cortando sus tentáculos uno por uno, herido y acorralado. Collard arremetió en un contraataque desesperado. Kana esquivó con gracia, sus movimientos agudos y precisos. Agarró un trozo de viga de puente rota y la estrelló contra el monstruo. Bajo sus implacables golpes, Collard finalmente comenzó a colapsar. Sin dudarlo, Konolev se adelantó y le cortó la cabeza limpiamente. Mientras tanto, el equipo de rescate fue inundado por crías recién nacidas. Los disparos estallaron en todas direcciones. El jefe de la aldea, aterrorizado, trató de escabullirse en medio del caos. Pero cuando abrió la puerta de acero, alguien estaba de pie allí. Era Hoko. El jefe se quedó helado y luego comenzó a gritarle en pánico. De repente, la expresión de Heiko se, con un rugido gutural, abordó al jefe y lo destrozó. En 2 segundos y medio, el hombre estaba muerto. Hako se tambaleó hasta ponerse de pie, su cuerpo convulsionando hasta que él mismo se transformó en un monstruo. Sonia se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Ella gritó su nombre una y otra vez esperando alcanzar la humanidad que quedara, pero fue inútil. La criatura se giró y se abalanzó sobre ella. Sus mandíbulas se cerraron sobre su brazo. En el último momento, Kana apareció golpeando al monstruo. Justo entonces, Gonte llegó agarrando su bate. Al ver a Sonia herida, rugió y golpeó con todas sus fuerzas. Sonia lo detuvo gritando entre lágrimas, no lo hagas. Ese es Hoko. Gonte se congeló. Él tampoco podía creerlo. Cuando Kana levantó su espada para terminar el trabajo, Gonte instintivamente se interpuso entre ellos. Kana no dudó. Ella saltó alto lista para atacar de nuevo. Sonia se apresuró a bloquear la hoja con su propio cuerpo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es Hoko. Por favor, no lo mates. Incluso si se ha convertido en un monstruo, déjame proteger lo que queda de él. Antes de que alguien pudiera responder, otra bestia mutante se abalanzó desde un lado. La furia de Connor se encendió. Con un solo corte, lo cortó limpiamente por la mitad. Mientras tanto, Porro llegó a la bóveda de alimentos y rescató a los aldeanos atrapados. Guiados por el niño, los sobrevivientes huyeron hacia la salida, pero Porro no pudo ver a su hermana por ninguna parte. El pánico se apoderó de su pecho, luego, entre el caos, la vio dentro de una cápsula de incubación de vidrio. Del cuerpo de la criatura madre, innumerables larvas comenzaron a eclosionar. En segundos, rodearon al grupo por completo. El enjambre gritó al unísono y cargó. En ese momento desesperado, la niña que se creía muerta levantó lentamente su mano. Una fuerza invisible se onduló hacia afuera congelando a cada monstruo en su lugar. El equipo que llegaba se detuvo en estado de shock, incapaz de comprender lo que estaban presenciando. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la niña se derrumbó de nuevo inconsciente. Poco después, los sobrevivientes comenzaron su viaje a casa. Porta abrazó a su hermana con fuerza en sus brazos. En este momento, no quería nada más que regresar a la vida tranquila que alguna vez tuvieron, pero los demás no estaban tan tranquilos. Sus ojos estaban cautelosos, con armas en mano porque la condición de Rita se parecía inquietantemente a cuando Hako se convirtió por primera vez en un monstruo. Mientras tanto, otro grupo de sobrevivientes abordó las cápsulas de escape preparándose para dejar atrás las profundidades. El viejo calvo, sin embargo, ignoró los llantos de los niños y eligió quedarse. Su cuerpo envejecido ya no podía sobrevivir en la superficie. Su único deseo era que los 2 niños siguieran viviendo y todavía tenía una última misión: vengar a la familia que perdió aquí y asegurarse de que ningún monstruo volviera a amenazar a los niños. El mar irrumpió a través de las paredes del refugio arrastrando cada reliquia hacia los túneles de escape. La onda expansiva de la explosión sacudió violentamente las cápsulas mientras los 2 niños se aferraban el uno al otro. Cuando la escotilla finalmente se abrió, entraron en un nuevo mundo. La palabra se corrió rápido. Los aldeanos corrieron al puerto. Cuando escucharon que Collard estaba muerto, los vítores estallaron en todo el puerto. Los sobrevivientes del fondo del océano se reunieron con sus familias, lágrimas y risas se mezclaron. Por primera vez en años, el pueblo se llenó de alegría. Solo Porta permaneció en silencio abrazando a su hermana mientras se alejaba de la multitud. Los aldeanos observaron confundidos, susurrando entre ellos. Pronto, se corrió la voz sobre lo que realmente había sucedido debajo del mar. El shock se extendió por la multitud. Sin embargo, los tesoros que flotaban hacia la superficie los distrajeron una vez más, la codicia superando al miedo. Esa noche, estallaron discusiones sobre qué hacer con Rita. Kana se mantuvo firme. Ella podría ser la única esperanza de la humanidad, dijo. Estamos vivos hoy gracias a ella. Pero entonces Sonia hizo la pregunta que cortó más profundo que cualquier espada.
Si Rita se convirtiera en un monstruo como Joko, ¿podrías matarla con tus propias manos? Después de escapar de la cápsula de incubación, Rita cayó en un profundo coma. Durante ese tiempo, su mente se desvió sin cesar a través de la oscuridad. En ese vacío, una voz familiar siguió llamándola una y otra vez. Y cuando finalmente vio quién era, Rita abrió los ojos una vez más. La familia de Porta pensó que finalmente podrían regresar a su vida pacífica, pero esa misma noche algo salió mal. Rita, que una vez amó el pescado a la parrilla, de repente se sintió enferma solo al olerlo. El hambre la desgarró como fuego. Agarró un pescado crudo y hundió sus dientes en él. Mientras saboreaba ese extraño sabor primario, un olor desconocido flotó en el aire. Su cuerpo se movió por sí solo, atraído irresistiblemente hacia su fuente. En el momento siguiente, llegó solo para encontrar el suelo cubierto de cadáveres. Ella se congeló. El olor a sangre era inquietantemente dulce. De repente, un hombre corpulento salió de las sombras y la pateó con fuerza por el suelo. Una banda de saqueadores planearon quedarse con las reliquias para ellos mismos. Al darse cuenta del peligro, Rita luchó con todas sus fuerzas. En el caos, mordió la mano de un hombre. El sabor de la sangre le envió un escalofrío por la espalda. Su mente empezó a nublarse. El hombre la miró horrorizado. Los rumores eran ciertos. Ella era la superviviente infectada. Riendo, se untó la mano ensangrentada delante de sus ojos, burlándose de ella, sin saber que acababa de sellar su destino. El olor a sangre destrozó el último hilo de su cordura. Con un movimiento rápido, balanceó su brazo decapitándolo al instante. Los demás entraron en pánico, disparando salvajemente por miedo. Pero Rita se movía demasiado rápido para que pudieran apuntar. Su cuerpo era un borrón. En un instante, uno de los bandidos ya estaba en el suelo. Se giró para atacar de nuevo, pero la patrulla del pueblo irrumpió interrumpiendo su ataque. Los bandidos, desesperados por una tabla de salvación, gritan pidiendo ayuda. Uno de ellos aprovechó la oportunidad y se abalanzó sobre Rita mientras ella vacilaba. Pero en el momento en que el cuchillo perforó su carne, la herida comenzó a retorcerse. Una masa pulsante de carne brotó del corte. Los aldeanos jadearon horrorizados levantando sus armas en pánico. Sonia avanzó entre la multitud, con la mano levantada para detenerlos. Retroceded, yo me encargo de esto. Ya no es humana. La enloquecida Rita rugió y cargó directamente contra ella. La hoja de Sonia brilló en el aire para encontrarse con el ataque. En cuestión de segundos, la chica fue lanzada al suelo derrotada. Lo haré rápido, susurró Sonia. Levantó su espada lista para terminar con esto de un golpe limpio. Pero antes de que la hoja pudiera caer, Porta irrumpió en la escena agarrando su brazo en pleno balanceo. Ignorando los gritos de Sonia, gritó el nombre de su hermana con la voz quebrada por la desesperación. Porta atrapó a Rita en sus brazos abrazándola con fuerza mientras ella forcejeaba. Incluso mientras sus dientes se clavaban en su carne, él se negaba a soltarla. Siguió susurrando suavemente tratando de calmar su cuerpo tembloroso. Luego, lentamente, sacó la daga de su propio pecho. Bajo su voz y calor, la rabia de Rita comenzó a desvanecerse. La carne palpitante de su cuerpo se disolvió lentamente. Recuerdos de la infancia parpadearon en su mente. El día en que nació, su madre había muerto en el parto. Desde entonces, trató de ser la hija perfecta haciendo todo bien solo para ganarse el amor de su familia. Pero ahora, se había convertido en lo que más temía, un monstruo. Abrumada por la culpa, Rita rompió a llorar incontrolablemente. Desde la distancia, Kanna observaba, con el arma en la mano dividida entre el deber y la compasión. Incluso si Rita estaba infectada, Kanna no podía obligarse a matarla. Solo queda una esperanza, encontrar al Dr. Curley. Después de un largo momento de silencio, Kanna se decidió. Llevaría a Rita de vuelta a la Alianza. Porta, decidido a salvar a su hermana de la infección de las profundidades marinas, se despidió de los aldeanos. Juntos, emprendieron un viaje para encontrar al Dr. Curley, pero la alianza flotante nunca permanecía en un solo lugar. Encontrarla en el océano sin fin sería casi imposible. Afortunadamente, Kanna sirvió una vez entre ellos y aún recordaba sus rutas de movimiento. 3 días después, multitudes de todos los rincones del mar se reunieron en Puerto Triángulo. Era conocido como el último refugio comercial de la humanidad, un lugar para comerciar y sobrevivir. Incluso la poderosa Unión de Busan tenía un puesto de avanzada oculto aquí. Para infiltrarse en la alianza sin llamar la atención, Kanna planeó pedir un viejo favor al jefe de Puerto Triángulo, pero Blondie, el jefe del puerto, se negó rotundamente. No quería más problemas en su plato. Sin embargo, había una regla por la que todos en Puerto Triángulo vivían: un favor debe ser pagado. Hace años, el padre de Porta había salvado la vida de Blondie. Frente al hijo de su salvador, no pudo decir que no. Bajo el liderazgo de Blondie, los tres abordaron un buque comercial con destino a la Alianza.
Rita se escondió dentro de una caja de carga mientras Porta y Cana se bajaban las capuchas para ocultar sus rostros. Pronto, el barco llegó al muelle de la Alianza. Trabajando juntos, empujaron la caja de Rita hacia la bahía de inspección. Todo parecía ir bien hasta que un guardia intervino para revisar la carga. Todos se congelaron, con el corazón latiendo con fuerza. Los guardias levantaron lentamente la lona. Se detuvo por un segundo cuando vio a Rita, luego, sin decir una palabra, les hizo pasar. Era Lee Hei-Hou, el mismo oficial que una vez ayudó a Porta y a su hermana a escapar del peligro. Reconociéndolos, sonrió débilmente, genuinamente aliviado de verlos con vida. Después de escuchar por qué había venido Porta, la expresión de Lee se ensombreció. La alianza no era lo que solía ser. Para detener una plaga que se extendía, el agua había sido racionada. Los precios se dispararon. El agua limpia ahora valía más que el oro. Los refugiados que no podían pagarlo simplemente morían de sed. Algunos arriesgaban sus vidas para robar agua para sus familias. Los que eran atrapados eran golpeados hasta dejarlos al borde de la muerte. Observando la crueldad que se desarrollaba, la ira de Cana se encendió. Ella estaba lista para intervenir, pero rápidamente la agarró del brazo. Ahora no, susurró. Es demasiado peligroso. En ese momento, un joven misterioso apareció de la nada pateando a un guardia al otro lado de la calle. Le gritó a los refugiados, instándolos a tomar el agua. Los guardias apuntaron con sus armas listos para disparar, pero Porta se movió primero golpeando los barriles con su bastón. Las balas se desviaron destrozando los tanques en su lugar. El agua brotó inundando la plaza. El repentino caos llevó a los refugiados a un frenesí, agarrando lo que podían para recoger el agua que se derramaba. Aprovechando la distracción, Porta y los demás intentaron escabullirse con el joven, pero Rita se detuvo. Podía oír algo, una voz extraña que la llamaba. Ignorando los gritos de Porta, siguió el sonido hacia las sombras. El joven una vez perteneció a la clase alta, rico, cómodo, intacto por las dificultades, sin embargo, eligió vivir entre los refugiados dándole la espalda al privilegio. Por casualidad, conoció a Lisa allí y encontró el hogar que había estado buscando. Durante un tiempo, todo parecía estar mejorando hasta que un día, Lisa tropezó con un objeto extraño debajo de las olas y todo cambió. Los refugiados que entraron en contacto con ella pronto enfermaron con lo que llamaron la plaga del pez. La propia Lisa estaba infectada. Para contener la propagación, los líderes de la alianza ordenaron que todos los infectados fueran arrojados al mar, pero el análisis del Dr. Curley reveló la verdad. La plaga no causó ningún daño real a los humanos. Aún así, el Consejo Superior continuó con sus purgas alegando que era para salvar recursos. Matisse despreciaba su hipocresía. Al final, él tomó el lado de los refugiados. Después de una feroz confrontación, escapó de la alianza con Lisa. Años más tarde, su hija Rita fue infectada por una bestia de aguas profundas para restaurar su humanidad. Los hermanos no tuvieron más remedio que regresar a este lugar una vez más. Doctor Curley escuchó la historia de Rita con creciente fascinación, sus ojos brillando como si hubiera descubierto un nuevo mundo. Él teorizó que la mutación de Rita fue heredada de la infección de la plaga del pez de su madre. Porta se congeló al darse cuenta. Así que es por eso que puedo permanecer bajo el agua más tiempo que nadie. El tono del doctor se volvió solemne. En este mundo ahogado, la evolución no es una opción, es supervivencia. Luego vinieron las palabras que hicieron que la sangre de todos se helara. No la curaré, la estudiaré. Rita puede tener la clave del futuro de la humanidad. Un estruendoso boom estalló desde la cámara de contención detrás de él. Las pupilas de Rita se dilataron. Podía oír esa misma llamada inquietante de nuevo. Impulsados por la curiosidad, todos se volvieron hacia el sonido. Mientras Porta se acercaba, un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Y cuando finalmente vio lo que flotaba dentro del tanque, se congeló. Era Kinlos, uno de los 7 demonios abisales que había perecido junto a su padre. El grupo retrocedió con incredulidad. Kinlos no era un monstruo ordinario. Su inteligencia rivalizaba con la de la humanidad. Un error podría condenarlos a todos. Porter se dio cuenta entonces de que el doctor se había vuelto completamente loco. No había forma de que pudiera confiar en este hombre con la vida de su hermana. Cuando se dieron la vuelta para irse, la puerta se abrió de golpe. El capitán Murdoch entró con un escuadrón de seguridad completo. En el caos, el doctor Curley inyectó un tranquilizante en el cuello de Porta. La oscuridad lo tragó por completo. El capitán sonrió con suficiencia. Fácil ahora, Conner. No quiero hacer daño. Solo quiero hablar. Superada en número, Cana no tuvo más remedio que cumplir. Momentos después, los dos estaban solos en la cubierta, con el viento del océano aullando a su alrededor. La alianza necesita estabilidad. El capitán dijo claramente, queríamos liderar a los cazadores de nuevo, restaurar el orden. Los disturbios de refugiados están estallando por todas partes. La gente necesita un símbolo, un héroe. Tú,
Kana, la mujer que se levantó de los barrios bajos, eres ese símbolo. A cambio, continuó, el doctor hará todo lo posible para curar a Rita y el nombre de tu familia será restaurado. A la mañana siguiente, Porta se despertó. Una voz baja y familiar lo saludó desde las sombras. Bienvenido a casa, maestro Porta. Fiel a su palabra, el capitán restauró el nombre de la familia de Porta y Rita, otorgándoles el estatus oficial como herederos del clan Nai, uno de los 10 accionistas de élite del barco a cargo de la producción de alimentos. Por primera vez, probaron el verdadero lujo. Incluso manzanas que valían 10 barras de oro cada una estaban apiladas sobre bandejas de plata. Pero el espléndido festín solo le recordó a Porta los refugiados hambrientos de abajo. No podía soportar la idea de que la gente fuera golpeada hasta la muerte solo por una botella de agua. Después de un largo silencio, decidió hablar con Kana. En su camino, se encontró con alguien que nunca esperaba volver a ver, Du-Jun, su viejo enemigo. En el momento en que sus ojos se encontraron, los puños volaron. Pero Porta ya no era el chico débil de hace años. Con un solo movimiento, tenía a Du-Jun inmovilizado en el suelo. Podría golpearlo aquí mismo, ahora mismo. Entonces una voz severa cortó la tensión. El mayordomo de la familia dio un paso adelante. El maestro Porta es ahora el legítimo heredero del clan Nai, un importante accionista de la alianza. Levante su mano contra él de nuevo y enfrentará consecuencias que no puede imaginar. Do-Jun se congeló, la ira torciendo su rostro. Cuando supo que Kana también había regresado, rechinó los dientes de furia. Mientras tanto, Rita regresó a la habitación que una vez llamó hogar. Todo se veía exactamente como antes. Las flores que había plantado hace años seguían floreciendo. Un joven apareció detrás de ella rompiendo el silencio. Ella lo reconoció de inmediato. El mismo chico que había armado el alboroto en los muelles. Intercambiaron sonrisas y comenzaron a hablar. Bajo el liderazgo de Jin Gion, Rita vio la puesta de sol por primera vez en su vida. Un día, dijo, con los ojos brillantes, me convertiré en un cazador de arpones como Matisse, no solo para matar bestias marinas, sino para proteger a los indefensos cuando el peligro ataque. En ese momento, Rita vio la sombra de su hermano en él y algo dentro de su corazón cambió silenciosamente. Ninguno de los dos lo sabía. La próxima vez que se encontraran, estarían en lados opuestos del destino. En otra parte, Porta confrontó a Kana exigiendo la devolución del arpón de su padre. Me convertiré en cazador, declaró. Protegeré a las personas que me importan. Pero sus ojos se oscurecieron. Hay algo mal en este barco. Kentlas no está restringido. Está mirando, esperando. En el momento en que bajemos la guardia, ese demonio se liberará. El miedo de Portis no era infundado. Había visto de primera mano lo astuta que era la criatura. El ser mutado tenía un coeficiente intelectual de 270. Podría remodelar sus tentáculos para imitar la forma humana. Se enseñó a sí mismo cómo desbloquear la cámara de contención. Una vez liberado, desató su venganza. Contra él, los humanos no eran más que presas. Un grupo de cazadores de arpones se retiró al distrito de refugiados cerrando las puertas del mamparo detrás de ellos. Por un breve momento, pensaron que estaban a salvo, pero la criatura ya había aprendido a usar los controles. En el momento en que las puertas se abrieron de nuevo, todo el campo de refugiados se convirtió en un coto de caza. El escuadrón de cazadores llegó, con las armas desenvainadas. Proun, desesperado por recuperar su título perdido, ardía de rabia y orgullo. Juró matar a Kenlos, el demonio que tenía delante con sus propias manos. Pero antes de que pudiera moverse, una garra cayó desde arriba y, de un solo golpe, fue aplastado contra el suelo sin moverse. La esperanza de los refugiados se hizo añicos y se convirtió en desesperación. Gritos llenaron el aire mientras corrían hacia la salida, pero las puertas ya habían sido cerradas con llave, selladas por órdenes del mando superior. En el último segundo, Porta llegó a la escena. Todos los cazadores, abran fuego, gritó. La piel de la criatura era gruesa, pero incluso comenzó a sangrar bajo la tormenta de balas. De repente, desde arriba, Porta y Kana descendieron juntos con un solo golpe, tornado invencible. Enviaron al monstruo tambaleándose hacia atrás. Su trabajo en equipo fue impecable. Los tentáculos volaron en todas direcciones. Kana saltó hacia adelante, con el arma levantada para el golpe final, pero sonó un disparo. La bala atravesó su cuerpo. La criatura aprovechó la oportunidad azotando su tentáculo y arrojándola por todo el campo de batalla. Desde las sombras, Do-Jun bajó su arma humeante. Preferiría verla muerta antes que verla convertirse en una heroína de nuevo. La caída de Kana le dio al monstruo su oportunidad. Rugió y rompió el perímetro. Viendo a la bestia marina, se habían arriesgado a todo para liberarse. La furia de Kana explotó. Ella arrojó su arma como una lanza. Se estrelló contra Du-Jun derribándolo de la plataforma. Por la autoridad del cuerpo de arponeros, los traidores serán ejecutados. Su hoja brilló una vez. La cabeza de Do-Jun golpeó el suelo,
pero el precio de la venganza fue alto. Kana se derrumbó, sus heridas eran demasiado profundas para soportarlas. En otra parte, Rita encontró el cuerpo sin vida de Jin Gion entre las ruinas. Cuando los aldeanos le dijeron que había sido golpeado hasta la muerte por los altos rangos por ayudar a los refugiados, algo dentro de ella se rompió. El poder latente dentro de ella despertó. Sus venas brillaron. Su pulso retumbó. Su sangre se encendió de furia. Irrumpió en la cámara del Consejo de la Alianza, con los ojos fijos en los aterrorizados funcionarios. Afuera, el demonio marino liberado sintió una rabia y saltó por el aire hacia el pasillo. Como si estuviera atada por su ira, la bestia reflejó sus emociones. Sus garras atravesaron la asamblea destrozando la cámara. Los gritos resonaron a través de los reflectores mientras la sangre pintaba las paredes. Cuando terminó, la criatura suavemente acunó a Rita en su mano protectoramente. Porter llegó justo a tiempo para verlo. Rita, aléjate de esa cosa. Pero ella negó con la cabeza con voz tranquila. Está bien, hermano. Puedo sentirlo. Me está protegiendo. De repente, una figura descendió desde arriba, Sonia, la cazadora plateada. Arrancó a Rita de las garras de la bestia en un movimiento rápido. Liberado de la vacilación, Porta rugió y cargó. La batalla se desató. Las espadas chocaron. La sangre voló. Y con un golpe final, Porta derribó al demonio. Cuando el polvo se asentó, tropezó al lado de su hermana. Al verla humana una vez más, las lágrimas brotaron en sus ojos, pero la victoria fue hueca. Cientos yacían muertos, la medicina se había ido, y lo que quedaba de la alianza se derrumbaba en la ruina. Kana permaneció inconsciente después de la brutal batalla. Desesperado por salvarla, Porta recurrió a los farmacéuticos de la alianza conocidos como los comerciantes gemelos, pero su demanda fue escandalosa, el control sobre el suministro de agua de la ciudad. Porta se congeló. En este mundo ahogado, el agua valía más que el oro. Entregar ese poder a los especuladores solo hundiría a los refugiados en el caos de nuevo, pero rápidamente formó un plan. Convocó a todos los funcionarios de alto rango a un consejo de emergencia. Públicamente, se ofreció a comprar la medicina a un precio absurdamente alto, pero su verdadero mensaje fue claro. Cualquiera que se beneficie del desastre perderá todo lo que posee. La presión en su voz llenó la cámara como un trueno. Los comerciantes gemelos temblaron inclinando sus cabezas y rogando perdón, prometiendo entregar sus suministros incondicionalmente. Gracias a la medicina, los heridos lentamente comenzaron a recuperarse, pero Conas aún no se despertaba. En algún lugar profundo de su mente, se encontró con él de nuevo en ese sueño. Finalmente pudo decir lo que había enterrado en su corazón durante tanto tiempo. Sabía que no era real, pero aún así sonrió como si se aferrara a esa frágil ilusión. Mientras tanto, en el mundo real, su cuerpo yacía inmóvil bajo frías luces blancas. Al mismo tiempo, la transformación de Rita comenzó de nuevo. Las escamas brillaban bajo su piel. Sus ojos se volvieron oscuros y distantes. No se atrevió a contárselo a Porta, eligiendo en cambio soportarlo sola. La imagen de la bestia marina transformándose en forma humana seguía reproduciéndose en la mente de Rita. Entonces la golpeó. Levantó los brazos mientras los arcillos negros se enrollaban a su alrededor fusionándose en su carne como una armadura viviente. Si no puedo ser humana, susurró, entonces me convertiré en un monstruo que los proteja. En otra parte, Kana finalmente abrió los ojos después de días de silencio. En ese mismo instante, Rita apareció ante todos una vez más. Los tres abrazaron a Porta, Kana y Rita finalmente reunidos bajo el tenue resplandor de las lámparas oceánicas. Con el regreso de Kana, el orden volvió lentamente a la alianza. Los mercados volvieron a bullir. La risa regresó a las cubiertas, pero Rita lo sintió. El leve pulso de muerte que resonaba desde el mar. En el abismo de abajo, uno de los 7 demonios profundos había comenzado a agitarse atraído por su aroma. Un barco fantasma de un siglo de antigüedad apareció en sus sueños custodiado por una criatura colosal de las profundidades. Con la esperanza de descubrir su secreto, los hermanos recorrieron archivos y registros, pero no encontraron nada. Decidieron seguir adelante creyendo que era solo un sueño. Sin embargo, una noche, mientras Rita jugaba cerca de las barandillas, el océano se onduló y algo emergió de la oscuridad. Su forma retorcida la congeló en su lugar. Una voz escalofriante resonó a través de la niebla, te encontré, así que aquí es donde has estado. Entonces, de repente, la criatura se desvaneció en el aire. Rita se derrumbó en la cubierta, temblando, profundas marcas en la hierba demostraron que no era una alucinación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. El peligro se acercaba rápidamente. Salió corriendo hacia la cubierta superior. En el horizonte, el mismo crucero de sus sueños se deslizaba a través de las olas, cargando directamente hacia la alianza. El capitán lo vio de inmediato. Señálales que se detengan, ladró. Sin respuesta.
Al instante siguiente, el barco fantasma se estrelló directamente contra el buque de la Alianza. Siguió un choque ensordecedor. El agua de mar irrumpió a través del casco roto inundando las cubiertas inferiores. Los refugiados gritaron mientras eran arrastrados al mar, pero eso fue solo el comienzo. Docenas, luego cientos de zarcillos negros salieron disparados de la brecha del barco. Se lanzaron hacia la multitud como látigos vivientes. Cualquiera que tocan se marchita instantáneamente en una cáscara. El pánico se extendió como la pólvora por las cubiertas. Porta saltó al caos, su espada destellando mientras cortaba las extremidades monstruosas. Cada escuadrón de arponeros de la Alianza se unió a la refriega vertiendo balas y acero en la masa retorcida. En cuestión de minutos, los zarcillos quedaron desgarrados y esparcidos, pero antes de que los cazadores pudieran recuperar el aliento, la carne cortada comenzó a palpitar de nuevo. Las piezas se deslizaron juntas fusionándose, reformándose. Entonces, con un rugido que partió el cielo, una abominación colosal se levantó de la cubierta hecha completamente de tentáculos retorcidos. Al mismo tiempo, las ciudades flotantes de King Feng y Deltaport fueron atacadas por los otros demonios profundos. La guerra del abismo había comenzado de nuevo. Entre los 7 demonios profundos, el que atacaba a la Alianza era el más aterrador, Tuque, el devorador. Su caparazón blindado anuló toda forma de daño físico, completamente invulnerable. Los cazadores no tenían forma de defenderse. En ese momento desesperado, Rita se adelantó ante el monstruo. «Estoy justo aquí», dijo con firmeza. «¿No me estás buscando?» Tuque se congeló, atraído por su voz, sus innumerables ojos fijos en ella. Avanzó lento pero imparable mientras Rita se mantenía firme. Sabía exactamente por qué habían venido los demonios. Si quería proteger a la humanidad, tenía que enfrentarlos, incluso si eso significaba morir. En la cubierta, el capitán vio el enfrentamiento. «Lanzallamas, fuego», gritó. Una explosión atronadora estalló, las llamas tragándose todo el barco. Tuque rugió y golpeó con sus zarcillos, partiendo el barco en dos. Rita y la bestia cayeron juntas al mar en llamas. Sin pensarlo 2 veces, vertió una paloma en el agua tras ella. En el océano, solo podía haber un gobernante. Cuando la reina del mar profundo sintió un nuevo poder alzándose, el despertar de Rita, envió a Tuque, uno de sus 7 demonios, para aniquilarla antes de que pudiera crecer. Pero Rita nunca buscó un trono. Lo único que quería era paz entre la humanidad y las criaturas de Adib. Tukar ignoró por completo su súplica. Un reino, Siseo, solo puede tener un gobernante. Atacó con furia, sus zarcillos apuntando a drenar la carne y la sangre de Rita. Pero en ese momento, Porta atacó por la espalda. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un buque de guerra destrozado se estrelló desde arriba, golpeando a Tuque y empujándolo a lo profundo del abismo. Pero el golpe apenas lo oyó. El demonio se liberó de los restos rugiendo y se abalanzó directamente sobre Porta. Al ver a su hermano en peligro mortal, el poder de Rita finalmente se despertó. «Hoy, te mataré yo mismo», rugió, con los ojos brillando en azul océano. Pero la regeneración de Tuquer era monstruosa. Sus heridas se cerraron en segundos. Aprovechando su breve vacilación, volvió a sacar sus zarcillos. Rita no pudo esquivarlo. El golpe la alcanzó de lleno en el pecho. Su cuerpo quedó inerte, la luz se desvaneció de sus ojos. Porta gritó su nombre corriendo para salvarla, pero un enorme zarcillo se alzó desde las profundidades bloqueando su camino. Entonces, la Rita que había sido golpeada comenzó a disolverse en niebla. Era solo un señuelo. La verdadera Rita lo había llenado de veneno. Mientras Tuquer lo absorbía, su carne comenzó a derretirse y colapsar desde adentro. Al ver que el monstruo todavía se retorcía, Rita clavó sus zarcillos en lo profundo del cuerpo de Tuquer, drenando hasta la última gota de su carne y sangre hasta que no quedó nada. Al mismo tiempo, el agua de mar entró a raudales en las cubiertas inferiores del barco. El enorme barco comenzó a inclinarse bajo la presión. Los refugiados resbalaron y cayeron, hundiéndose en la creciente inundación. La alianza estaba a punto de hundirse. Desde abajo, Rita salió disparada hacia arriba, sus zarcillos aferrándose al casco roto para sellar la brecha que se ensanchaba. «Retíralos». Porta gritó, «te verán como un monstruo». Rita le dedicó una leve sonrisa. Sabía que no había vuelta atrás. Solo ella podía salvarlos ahora, incluso si eso significaba convertirse en lo que temían. Con un rugido desafiante, cientos de zarcillos brotaron de su espalda. En segundos, se extendieron por la abertura sellándola por completo. El peso del barco se aplastó sobre ella. Cada respiración era una agonía. Justo cuando estaba a punto de colapsar, innumerables bestias marinas surgieron a la superficie. Se sumergieron en las cubiertas inundadas, expulsando el agua de mar a través de sus cuerpos. Lentamente, el barco comenzó a estabilizarse. Rita reforzó las grietas finales completando el sello.
Entonces, con su fuerza agotada, se hundió en las profundidades. Porta se lanzó hacia adelante agarrando su mano. Rita, quédate conmigo, gritó. Sus ojos se abrieron al escuchar su voz, pero de repente ordenó a sus arcillos que lo golpearan porque sabía que todas las bestias de las profundidades marinas ahora la estaban cazando. Solo al irse podría mantener a la humanidad a salvo y proteger a quien amaba. Porta observó impotente cómo su hermana desaparecía en la oscuridad de abajo. Por primera vez, comprendió cuán silencioso y triste era realmente el océano. La culpa y la impotencia inundaron a Porta como una marea creciente. El alboroto de la bestia de las profundidades marinas finalmente había enfurecido a toda la humanidad. Las facciones supervivientes se unieron por fin, listas para contraatacar y cazar a los monstruos del abismo. Porta recordó lo que su hermana le había dicho una vez. En sus sueños, había visto el nido del monstruo cerca de los restos del crucero. Tucker había usado ese mismo barco para atacar a la Alianza. Si pudieran localizar dónde se hundió el barco y recuperar la caja negra, podrían encontrar la guarida del demonio. Con la ayuda del joven prodigio, pronto localizaron las coordenadas exactas. Se encontraba en lo profundo del Pacífico, cerca de la cordillera submarina Emperador. Siguiendo esta pista, todos se reunieron en la fortaleza flotante, el último bastión de la humanidad, tan vasto como 6 colonias de la Alianza combinadas. Justo cuando comenzaron los preparativos, un grito repentino resonó por todo el salón. Al mencionar a la bestia escudo, Kana se giró al instante. La visión ante ella la paralizó. La criatura que había matado a sus padres, alguien más ya la había matado. Un destello de decepción cruzó sus ojos, pero la curiosidad le siguió. ¿Quién podría ser tan fuerte? Sonia notó su expresión y señaló hacia un lado. Solo hay una persona capaz de matar a un demonio profundo, dijo. Clark Miller, el cazador de arpones de 6 estrellas. Por respeto al poder del hombre, Porter se adelantó para saludarlo, pero Miller ni siquiera lo miró. En cambio, caminó directamente hacia Sonia y la abrazó. Sonia se congeló. Quería resistirse, pero su cuerpo se negó a moverse. Como su ex compañera de equipo, lo sabía muy bien. Frente a Miller, ella no era más que un insecto. Afortunadamente, Prowne intervino para romper la tensión. Los fríos ojos de Miller se dirigieron a la marca en el brazo de Prowne. Sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Juntándote con esta basura, has caído muy bajo. El insulto hizo hervir la sangre de Porta. Apretó los puños y dio un paso adelante por un instante, sus ojos se encontraron. Entonces ambos hombres lanzaron sus puñetazos. Antes de que los golpes pudieran aterrizar, Kana apareció entre ellos separándolos. Estamos aquí para luchar contra monstruos, no entre nosotros, gritó. Miller se congeló mirándola fijamente. Su mirada se posó en la cresta carmesí en su pecho, el corazón escarlata, la marca ganada al matar a uno de los 7 demonios. Su expresión se suavizó. He estado buscando cazadores como tú, dijo. Únete a mi escuadrón y te haré mi vicecapitán. Kana sonrió, sacudiendo la cabeza, no estoy interesada en tus rangos o títulos. Mientras tanto, de vuelta en la cubierta de investigación, el Dr. Carl analizó los datos recuperados del crucero y finalmente descubrió la clave de la evolución de la bestia de las profundidades marinas.